Capítulo 1. Transmigración. La Tierra del Fuego. La aldea oculta de la hoja. El sol de invierno no era deslumbrante, pero aportaba un toque de calidez. El bosque estaba cubierto de plata y el suelo recubierto de blanco. Un niño pequeño con la cara y la nariz magulladas miraba a su alrededor confundido. ¿Dónde es esto? ¿No estaba en casa viendo a Ellie? ¿Cómo llegué aquí? Silbido. Duele. Justo cuando terminó de hablar, un dolor agudo le atravesó el rostro. El niño se puso de pie y se tambaleó hacia adelante. Esto, podría ser, al mirar las enormes estatuas de piedra que había encima, sus jóvenes ojos se llenaron de sorpresa. Le dolía, la cabeza le palpitaba como si le hubieran picado miles de hormigas. Los recuerdos inundaron su mente como un diluvio. El dolor le contorsionó el rostro mientras rodaba por el suelo, abrumado. Nacimientos. Actas. Conversaciones y las escenas pasaban como una presentación de diapositivas en su cabeza. Su cerebro lo absorbió todo como una esponja. Nadie sabía cuánto duró, pero el dolor retorcido en su rostro gradualmente se transformó en miedo. Si al principio solo lo había adivinado, ahora, después de absorber esos recuerdos, estaba seguro. Él, Tenshiro Arata, un hombre común y corriente de la Tierra, había transmigrado. Transmigrado al mundo de un anime en la Tierra. Naruto. Así es. El mundo shinobi, de las 5 grandes naciones en guerra. Un mundo donde los clanes y los linajes reinaban de forma suprema. Y él sí que había transmigrado. Pero a diferencia de esos protagonistas cliché de fanfics online que acababan en los cuerpos de Senju, Uchiha Uzumaki, él se había convertido en un don nadie. Sin linaje legendario ni clan poderoso. Solo un pobre huérfano. Cualquiera que estuviera familiarizado con el mundo de Naruto lo sabía. La vida era barata, especialmente sin poder. Pero Arata no se dejó llevar por el pánico. Había leído suficientes historias como para saber una cosa. Los transmigrantes siempre tenían un dedo de oro, una especie de tramposo. Según los recuerdos, su cuerpo actual se llamaba Ayanami Kaito. Él era, años, con sus padres muertos y viviendo como huérfano. Se desmayó aquí, en la nieve, tras intervenir para proteger a una niña de ojos blancos de 3 abusadores. Se produjo una pelea de 1 contra 3. Cuando despertó de nuevo, ya no era él mismo. Ahora estaba en este nuevo cuerpo. Bueno, si había algo remotamente satisfactorio en esta vida, era que este chico estaba comprometido con el príncipe de Konoha. Frotándose la frente palpitante, Arata suspiró y miró a lo lejos, con un atisbo de melancolía en los ojos. Sabía que esto era el fin. No había vuelta atrás. Había sido huérfano en su vida pasada. Lo seguía siendo ahora. En realidad no importaba. Era solo un cambio de escenario. Lo que realmente lo hacía miserable era el gigabytes de recursos que tenía guardados en su ordenador. Y además estaba viendo otra vez Ellie con nostalgia. ¿Por qué no se pudo transferir esto? En este mundo donde apenas había entretenimiento, ¿qué se suponía que debía hacer un lobo solitario? Suspiró y toda la tristeza y los arrepentimientos se convirtieron en un suspiro silencioso. Mi corazón es como el cielo sereno y las aguas tranquilas de Aoi. Mis pensamientos, como las hojas de arce caídas de Matsushima. Afuera, las orquídeas de Muto florecen tranquilamente. Mis sentimientos y como el calor que se desvanece de Ijima. Después de recitar la tontería poética, Arata se secó una lágrima. Adiós, mi juventud. Se dio la vuelta, con los ojos ligeramente rojos, y se dirigió a la casa de los recuerdos del cuerpo. Necesitaba activar su sistema, su dedo dorado. Era la única manera de afianzarse allí. Antes de morir, el padre de este cuerpo había sido un jonin especial. Su hogar en Konoha era modesto pero decente, una pequeña vida cerca de la residencia del clan Yamanaka. Empujando la puerta familiar pero desconocida, Arata entró en el dormitorio. Acostado en el tatami, susurró con ojos esperanzados. «Sistema, ¿estás ahí?» «Estoy aquí, anfitrión». Una voz mecánica resonó en su mente. Al escuchar la voz, los ojos de Arata se iluminaron de emoción. «¿Puedes decirme qué puedes hacer?» Y después de un breve intercambio, Arata adquirió una comprensión básica del sistema. Su nombre. Sistema de entrenamiento dimensional de nivel Dios. Este espacio no era como un inventario ni una bolsa de objetos. Era un espacio de entrenamiento. Una dimensión independiente que podía simular cualquier ubicación del mundo real. La función más potente. La dilatación del tiempo. 10 días dentro eran solo un instante fuera. Era como una cámara del tiempo hiperbólica del anime. Sistema. ¿Recibo un paquete de regalo para novatos? Din. Sí. Felicidades, anfitrión. Has conseguido la fruta del diablo de tipología, la fruta del trueno. Al ver la recompensa, las pupilas de Arata se contrajeron y su corazón latía con fuerza. Las frutas del diablo eran propias del universo de One Piece.
Cada una poseía poderes misteriosos que transformaban a quien las consumía de maneras inimaginables. Había 3 tipos: Logia, Paramecia y Zoan. De ellos, los de tipo Logia eran raros y abrumadoramente poderosos. La fruta del trueno, la fruta de Enel, fue una de las más devastadoras. En la serie original, Enel era prácticamente invencible. De no ser por la inmunidad de goma de Luffy a la electricidad y su armadura de trama, nadie podría haberlo detenido. Capítulo 2. Ingresando al espacio de entrenamiento. Al pensar en las diversas habilidades asombrosas de la fruta del trueno, Kaito sintió una oleada de emoción. Yo empezaría a referirme al MC como Kaito en lugar de Arata para evitar confusiones. Sistema. Extrae la fruta del trueno. Una luz blanca deslumbrante apareció y una fruta con hilos morados, parecida a una piña, se materializó en la mano de Ayanami Kaito. Extracción exitosa. Kaito miró la fruta, eufórico. Esta era la clave de su verdadero poder. Sin dudarlo, apagó el olfato y el gusto y se lo comió entero. Recordó del anime que las frutas del diablo tenían un sabor horrible, como a basura. Sin embargo, al primer bocado, un aroma dulce y afrutado llenó su boca y su nariz. Sus ojos se iluminaron mientras tragaba el resto a grandes tragos. Esto es una mejora del sistema. El sistema reconoció sus pensamientos. Kaito esperó, pero después de 1 segundo y 2 segundos y nada cambió. Frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿La fruta del trueno no tiene poder en el mundo de Naruto? En ese mismo momento, acurrucado sobre el tatami, se dobló de dolor. Su rostro se contorsionó y sus músculos se convulsionaron. Dolor. Se sentía como si millones de hormigas estuvieran excavando en sus órganos. Como si matones invisibles hubieran destrozado los huesos de Ayanami Kaito, hubieran vertido metal fundido en ellos y luego lo hubieran remodelado. Ah. Gimió, perdió la visión y el conocimiento. Y al despertar, su cuerpo se sentía fuerte, fortalecido. Fue emocionante. El sistema probablemente mejoró la fruta del diablo. Al mirar afuera, el cielo estaba completamente negro. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Mientras se arrastraba hasta el baño para ducharse, se sentía pegajoso y agrio. Al bajarse del tatami, notó una pequeña bola de energía azul en su abdomen. Aunque débil, fino como un cabello, iluminó los ojos de Kaito. Chakra. La energía esencial para un ninja. En la ducha, apretó los puños. La fruta del trueno le había otorgado chakra, pero ¿cómo liberar su relámpago? Un sutil flujo de chakra lo recorrió. Un tenue arco azul parpadeó en su puño. Esto es. Se dio cuenta. Desaparece. Deseó, y la electricidad desapareció. Aparece. Respondió. Decidido, Ayanami Kaito lo mantuvo activo, transformando toda su mano derecha en un arco crepitante de relámpago azul. Cuando llegó a su muñeca, se puso pálido y se debilitó. Era su límite. Después de disipar la energía, su cuerpo y el núcleo del chakra fueron drenados. En el mundo de One Piece, los usuarios de frutas del diablo dependían de la fuerza bruta. Aquí necesitaba tanto chakra como resistencia. Las reglas de este mundo no protegían a los extraños. Después de ducharse y comer una comida rápida, intentó el entrenamiento de chakra, pero quedó exhausto. De vuelta al dormitorio, se me ocurrió una idea. Ya tengo un espacio de entrenamiento de nivel Dios, ¿por qué entrenar normalmente? No hay necesidad de luchar cuando tienes trampas. Sistema. ¿Entra mi cuerpo o mi alma al espacio de entrenamiento? Alma. El cuerpo principal dormirá profundamente. Al regresar el alma, todo el entrenamiento se aplicará al cuerpo. Sistema. Entra al espacio de entrenamiento. Con los ojos cerrados sobre el tatami, su mente daba vueltas. Al abrirlos, estaba en su sala de estar. Esto. Anfitrión, tranquilo. Hemos subido una escena de la aldea de Konoha. Kaito tocó los muebles que le resultaban familiares con asombro. Realmente funciona. Este sistema es impecable. Después de satisfacer su curiosidad, Ayanami Kaito se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a refinar el chakra. Este es un mundo despiadado. Los fuertes prosperan. Los débiles son presa. Solo la fuerza otorga libertad. El chakra surge de los billones de células del cuerpo más la energía espiritual del entrenamiento y la experiencia, esencial para el ninjutsu. Capítulo 3. Entrenamiento. Como viajero en el tiempo, Kaito había vivido 2 vidas y ahora poseía el alma de alguien mucho mayor que su edad física. Su madurez mental no era menor que la de un adulto, quizás incluso mayor. Sin embargo, su condición física era precaria. Era huérfano, nunca había entrenado físicamente y solo tenía 5 años. Se puede imaginar lo débil que estaba. Si no fuera por la transformación provocada por la fruta del trueno, que había mejorado su físico dramáticamente, habría sido aún peor. Acostado boca arriba con la mente clara y el corazón tranquilo, Kaito comenzó a extraer chakra por primera vez.
Puntos de tenue luz azul emanaban de sus células como luciérnagas, atravesando varios puntos de su cuerpo y finalmente fluyendo hacia el núcleo de su chakra. Kaito sintió calor por todas partes, como si estuviera sumergido en una fuente termal. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente el calor se desvaneció, reemplazado por una ligera sensación de agotamiento. Lo entendió como una advertencia de su cuerpo. Había llegado al límite de chakra del día. Al abrir los ojos, sintió el aumento de chakra en su cuerpo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Incluso el chakra que acababa de consumirse se había repuesto ligeramente. Caminando hacia las 2 estacas de madera en el patio, Kaito apretó los puños. Con un pensamiento, un fino arco de un rayo azul claro apareció alrededor de su mano. Emocionado, no lo dudó y lanzó un puñetazo a la estaca. Estallido. Me sentí como si estuviera perforando papel y no madera. La estaca fue clavada directamente sin resistencia. Al retraer el puño, vio un agujero humeante en la madera. Un humo negro se elevaba en espirales, con olor a quemado. El diámetro del agujero era aún menor que el ancho exterior de la estaca. Si su puño hubiera sido un poco más ancho, la estaca podría haberse partido en 2. Kaito estaba satisfecho. Ese puñetazo contenía la fuerza bruta del rayo. En lugar de sumergirse inmediatamente en el entrenamiento físico, regresó al interior para pensar en un plan de entrenamiento. Lo que necesitaba ahora era mejorar su fuerza física y entrenar su cuerpo. Solo con eso podría refinar el chakra más rápido y liberar todo el potencial de la fruta del trueno. En este momento, deseaba ser un miembro del clan Uzumati, o incluso un Hinchkriti, entonces no tendría que preocuparse por la escasez de chakra. En el mundo de Naruto, existían muchas técnicas y habilidades para fortalecer el cuerpo. El modo sabio, la armadura de liberación del rayo de la aldea de la nube oculta y la infame técnica de las 8 puertas. El modo sabio requería dominio sobre la energía natural y las pruebas en los 3 grandes lugares sagrados. Como fan de Naruto desde hace mucho tiempo, Kaito sabía que la técnica del elemento rayo implicaba fortalecer el sistema nervioso mediante chakra. Pero eso requería un control preciso del chakra. En cuanto a la técnica de las 8 puertas, sí, claro. No sucederá pronto. Después de pensarlo un poco, concluyó. Ninguna de esas habilidades de élite era práctica por ahora. Es mejor empezar con el entrenamiento básico, murmuró Kaito con amargura. Sistema. Convierte la zona frente a mi casa en un campo de entrenamiento. Y que sea de día. Reemplazo de escena exitoso. Fue como si el cielo se moviera. Lo que había sido de noche ahora era un día claro y soleado. Kaito llegó al campo de entrenamiento recién formado y comenzó con la rutina más simple. Flexiones de brazos objetivo. 1. 2 y los primeros 50 transcurrieron sin problemas. A las 60, sus brazos empezaron a sentirse pesados. A las 70, temblaban violentamente. 80 y 90 y 100. Los últimos 30 fueron pura fuerza de voluntad. Al final, estaba empapado en sudor. Se formó un pequeño charco debajo de él. Golpear. Se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente. Después de un breve descanso, una vez que su cuerpo se recuperó un poco, comenzó a hacer sentadillas. Mismo objetivo. Después de completar las sentadillas, Kaito se sintió completamente agotado. La cabeza le zumbaba. Sus párpados temblaban. Mareado y desorientado, cerró los ojos. Algún tiempo después, los abrió lentamente. Sistema. ¿Por qué no tengo hambre? ¿No dijiste que esto era un mundo real? Preguntó Kaito en voz alta. Normalmente, un entrenamiento así lo dejaría muerto de hambre. Pero ahora, no sentía nada en absoluto. Una vez que regreses a tu forma original, tus preguntas serán respondidas TCH. Sigo intentando actuar de forma misteriosa, murmuró. Kaito se encogió de hombros y reanudó su entrenamiento de chakra. Notó algo. Después de despertar, toda la fatiga de su cuerpo había desaparecido. Incluso el chakra dentro de él se había recuperado por completo. Refinó el chakra hasta alcanzar el límite diario, luego reanudó el entrenamiento físico. Entrena el cuerpo. Refina el chakra. Kaito se esforzó sin descanso en ese espacio. Pasó un tiempo desconocido hasta que la voz del sistema resonó en su mente. Anfitrión. Su tiempo de entrenamiento está a punto de expirar. Por favor, regrese a su cuerpo principal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 días ya. Kaito se sorprendió. Sí. El anfitrión puede quedarse 5 minutos más. Después, el sistema lo regresará automáticamente a su cuerpo. Olvídalo. Regresemos, dijo Kaito, sacudiendo la cabeza. Esos 10 días habían sido muy gratificantes. Podía sentir cómo su fuerza aumentaba constantemente. Incluso estaba empezando a volverse adicto a esa sensación. En un instante, el entorno se desvaneció. Su visión dio vueltas antes de oscurecerse.
Cuando la fría sensación del mundo real lo envolvió, Kaito supo que había regresado a su cuerpo real. Capítulo 4. Liberación de relámpago. De repente, la fría figura que yacía en el tatami abrió los ojos. Es realmente mágico. Al ver todo lo familiar que tenía frente a él, Kaito se sintió como si estuviera en otro mundo. Técnicamente, él está en otro mundo, jajaja. Mirando el reloj junto al tatami, recordó que la hora antes de entrar al espacio de entrenamiento solo había pasado 1 minuto. 10 días dentro equivalen a 1 minuto fuera. Esto hizo que Kaito volviera a admirar el poder del sistema. Justo cuando estaba a punto de bajar del tatami, Kaito frunció el ceño, sintiendo debilidad en su cuerpo. ¿Por qué este cuerpo sigue siendo el mismo que era hace días? Sistema. ¿Qué pasa? Anfitrión, aún eres joven y tu cuerpo aún no puede soportar el sistema que te infunde energía directamente para cambiar tu físico. Solo cuando duermes profundamente, este sistema potencia la fuerza física del anfitrión de la forma más suave. Durante el sueño, el sistema funciona de forma provisional. Este sistema solo garantiza que, al despertar, su fuerza en el espacio de entrenamiento se sincronizará con la de su cuerpo actual. Kaito. Y perfecto, esa palabra apareció en la mente de Kaito. Gorgoteo. Un sonido salió de su estómago. Se tocó el vientre y caminó hacia la cocina. Después de comer y beber hasta saciarse, Kaito eructó y preguntó. Sistema. ¿Mi fuerza física solo mejora cuando descanso? Sí. A medida que el anfitrión envejece, el tiempo necesario para fortalecerlo disminuirá. Tras terminar la sencilla conversación, Kaito cerró los ojos. Poco después, se oyeron suaves ronquidos provenientes del tatami. Al caer en un sueño profundo, una corriente cálida comenzó a fluir por sus extremidades y huesos. Por donde pasaba, los músculos y huesos de Kaito se fortalecían. Aunque la mejora fue limitada, la corriente cálida continuó circulando por el cuerpo de Kaito repetidamente. Esta corriente cálida se desvaneció gradualmente a medida que el estado físico de Kaito alcanzó su fuerza en el espacio de entrenamiento. Kaito soñó que estaba en un sauna. Se sintió increíblemente cómodo, como si volviera a estar en los brazos de su madre. Justo cuando estaba disfrutando del calor, todo desapareció y Kaito de repente abrió los ojos. Miró por la ventana. Estaba muy oscuro. ¿Ya es de noche?, murmuró Kaito, sintiendo una fuerte oleada de energía en sus extremidades. Todo su cuerpo se sentía relajado y cómodo, rebosante de poder. Realmente funcionó. Mi cuerpo está exactamente igual que en el espacio de entrenamiento. Después de una cena ligera, Kaito se levantó y caminó hacia las 2 estacas de madera que estaban afuera. Apretó el puño, dobló el brazo y, de repente, golpeó una de las estacas de madera. Estallido. Un ruido sordo resonó en el aire silencioso. Pequeñas astillas de madera volaron de la estaca. Retiró el puño, dejando al descubierto una leve hendidura en la madera. Kaito estaba satisfecho. Justo ayer, había sido un niño flacucho y normal. Ahora podía dejar una marca de puño en una estaca de madera de un solo puñetazo. Era una gran mejora. De vuelta en el tatami, Kaito cerró los ojos, intentando conciliar el sueño. Aún era joven y no quería cambiar su rutina diaria. Pero ¿cómo pudo quedarse dormido tan rápido después de despertarse? Kaito empezó a contar sus mechones de pelo. Tras contar lo que le parecieron cientos, se quedó dormido poco a poco. Pasó el tiempo y transcurrió un mes tranquilamente. En el área de entrenamiento, Kaito tenía 4 bloques de hierro atados a sus extremidades y una pesada piedra atada a su espalda. Corría por las calles de Konoha con la frente empapada en sudor. 1 vuelta, 2 vueltas, nadie sabía cuántas vueltas corrió. Desde el sprint hasta el trote, y finalmente la caminata lenta, dejó un rastro de sudor tras de sí. Uf. Por fin terminé. Después de completar la última vuelta, Kaito dejó caer sus pesas y se desplomó en el suelo en posición de águila abierta, jadeando en busca de aire. Un mes en el mundo exterior equivalía a casi un año en el espacio de entrenamiento. N/A. Estar en el espacio del sistema no significa que envejecerá rápidamente. Durante este tiempo, Kaito entrenó no solo en taijutsu y refinamiento de chakra, sino que también agregó el control del chakra a su rutina. Los ejercicios de control de chakras eran sencillos. Trepar árboles y caminar sobre el agua, igual que en la historia original. Tras un mes allí, Kaito los dominaba con éxito. Su entrenamiento se había convertido en un ciclo constante de acondicionamiento físico, refinamiento de chakras y control ocasional de chakras. En cuanto a la Goro Goro no Mi, aparte del uso elemental básico, Kaito no la había desarrollado más. No tenía prisa. Tenía tiempo de sobra. La razón por la que Kaito se centró tanto en el taijutsu y el refinamiento del chakra fue para prepararse para una técnica secreta. Una técnica de mejora corporal mediante liberación de rayos. Este era un arte secreto único de la aldea de la nube oculta, y cada generación de Raikage era experta en él.
Especialmente el tercer Raikage, quien una vez luchó solo contra un ejército de decenas de miles desde la piedra oculta y murió de agotamiento tras 3 días y 3 noches de batalla continua. Eso por sí solo demostró lo poderosa que era la técnica. El principio era simple. Utilizar el chakra del rayo para estimular las células del cuerpo y sacar a relucir todo el potencial del cuerpo. No era como las técnicas estándar de liberación del rayo, que canalizaban chakra a través de las manos o las armas. En cambio, fluía por todo el cuerpo, de adentro hacia afuera. La diferencia clave era que este chakra del rayo no podía controlarse con precisión. Si se controlara como un ninjutsu normal, perdería su efecto y simplemente actuaría como una liberación de rayo normal. La esencia de la técnica de mejora del cuerpo relámpago era la siguiente. Genera una cantidad determinada de chakra del rayo y luego libera inmediatamente su control. Deja que fluya por el cuerpo como arcos eléctricos, estimulando naturalmente cada célula. La cantidad necesaria debe ser exacta. Si tomas demasiado, te electrocutarías. Si fuera muy poco, no tendría ningún efecto. Por eso Kaito entrenaba tan duro físicamente. Si no, su cuerpo no sobreviviría ni siquiera a una descarga de baja potencia. Capítulo 5. Forja de rayos. Con el cuerpo de Kaito, que tenía 5 años, simplemente no podría soportarlo. Incluso si pudiera, sufriría lesiones graves y necesitaría recuperarse durante mucho tiempo. Kaito había estado entrenando en este espacio durante casi un año y su fuerza física estaba en un nivel completamente diferente al de hace un año. El chakra de su cuerpo también había crecido desde su tamaño inicial, similar a un hilo, hasta el grosor de un pulgar. El crecimiento había sido sorprendentemente rápido. Con las habilidades físicas actuales de Kaito y sus reservas de chakra, había alcanzado completamente el nivel de un genin de Konoha. Después de que su respiración se hizo más lenta gradualmente, Kaito se levantó del suelo y caminó hacia el bosque no muy lejos de Konoha. No dejó que el sistema cambiara directamente al modo bosque. Primero, acababa de someterse a un entrenamiento intenso y necesitaba ajustar su estado. Segundo, necesitaba relajarse un poco. Después de todo, lo que estaba a punto de practicar era la técnica de mejora corporal de liberación relámpago de la aldea ninja de la nube, un jutsu avanzado, posiblemente equivalente a una técnica de rango S. No era algo que se pudiera hacer con prisas. Además, solo lo había leído en la página web oficial de Naruto antes de ser transportado a este mundo. Ni siquiera estaba seguro de si era real y necesitaba comprobarlo por sí mismo. Mediodía después, cuando Kaito se había recuperado, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a practicar la técnica basada en la teoría de mejora corporal mediante liberación de rayos que recordaba. Con un pensamiento, el chakra del elemento rayo, otorgado por su fruta del diablo, comenzó a fluir hacia su brazo derecho. Lo comprimió, formando una corriente fluida que fluyó tanto dentro como fuera de su brazo, y luego perdió el control. Chicharrón. Un relámpago azul comenzó a parpadear e intensificarse alrededor de su brazo. Kaito se concentró intensamente. Al instante siguiente, su mano derecha se transformó en un rayo puro, un cambio elemental. Después de que la electricidad creciente se calmó, la mano de Kaito volvió a la normalidad. Funciona. Sonrió, sin mostrar decepción por los reveses anteriores. Durante su entrenamiento, Kaito reflexionó mucho sobre los riesgos del entrenamiento corporal de liberación relámpago. Finalmente, encontró una solución: transformar su cuerpo en un rayo en el momento de sobrecarga para minimizar el daño. Una vez que esta idea se le metió en la cabeza, no pudo dejarla escapar. Ahora, tras probarla, los resultados fueron mejores de lo esperado. Tras transformarse en rayo, su mano solo quedó ligeramente entumecida, no carbonizada ni destrozada como la de otros que maltrataron el elemento rayo. Estaba totalmente dentro de su tolerancia. Por supuesto, Kaito sabía que esto no lo hacía invencible. La elementalización no podía protegerlo completamente del ninjutsu, sobre todo en un mundo lleno de poderosos ninjas. Los ataques físicos aún lo atravesarían, así que no es un nerfeo. Porque imagina a alguien como Madara usando gran bola de fuego en el actual, por supuesto que lo lastimaría o probablemente lo mataría. La última vez lo comprimí demasiado. Esta vez, vamos a reducirlo un poco. Dudó por un momento, luego volvió a reunir chakra del rayo en su brazo, controlándolo y comprimiéndolo con más cuidado esta vez. Crack. Crack. Un rayo brilló de nuevo, y Kaito retiró su mano entumecida. Aún es demasiado, solo un poco menos la próxima vez. Pasó un día. Luego 2. Aún así, Kaito no se detuvo. Cuando se le entumeció la mano derecha, cambió a la izquierda. Cuando ésta se entumeció, volvió a la derecha. Una y otra vez, como un viejo buey testarudo que no se rinde hasta dominar la técnica. En la hierba del bosque, Kaito observó su brazo cubierto de rayos. El chakra se desvaneció gradualmente, revelando un brazo normal e intacto. Por fin lo logré. Su expresión cansada dio paso a la alegría. Apretó el puño.
No le dolía el brazo, solo estaba un poco entumecido. Incluso lo sentía más duro que antes. Una vez determinada la cantidad de chakra del rayo, las cosas solo serán más fáciles a partir de ahora. Kaito se sentó con las piernas cruzadas. El chakra recorrió su cuerpo, transformándose en elemento rayo y extendiéndose hacia afuera. La electricidad empezó a erosionar y estimular cada célula. Si no la controlaba, le causaría daño. Pero en el equilibrio perfecto, templó su cuerpo. Bajo esta estimulación, Kaito sintió que el calor lo inundaba. Cada célula se refinaba y fortalecía. Entonces lo supo. Había completado la primera etapa del potenciador corporal Lightning Release. En los días siguientes, Kaito continuó perfeccionando la técnica. El tiempo voló. Afuera, pasaron 7 días. Dentro del espacio de entrenamiento, Kaito había estado en ello durante días. Su vida se convirtió en un bucle. Ejercicios físicos, refinamiento de chakras, entrenamiento corporal de liberación del rayo. Gracias a la técnica de mejora corporal de liberación de relámpago, la fuerza física de Kaito se había duplicado en días. Sus reservas de chakra se hicieron más espesas y estables. La duración de su entrenamiento relámpago también aumentó, de 1 hora a 1 hora y media. Pero recientemente, Kaito se topó con un cuello de botella. Su cuerpo se había adaptado al chakra del rayo. El crecimiento se ralentizó. Ahora tenía 2 opciones. 1. Extiende el chakra del rayo hacia afuera para formar una capa delgada alrededor de su cuerpo. Una técnica conocida como modo chakra del rayo, famosamente utilizada por el cuarto Raikage para luchar contra Uchiha Sasuke. 2. Aumenta la densidad del chakra del rayo durante el entrenamiento para superar aún más sus límites. Kaito eligió la primera. Su cuerpo había avanzado demasiado rápido y necesitaba tiempo para adaptarse. Esta era una buena oportunidad para consolidar su base. Una vez tomada la decisión, la ejecutó de inmediato. No quería desperdiciar ni una sola oportunidad de fortalecerse. Pronto empezaría a ir a la academia. Capítulo 6. Autoproclamada hermana mayor. Crack. 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 La mente de Kaito se movió y el chakra del atributo rayo almacenado en sus células se extendió lentamente hacia afuera. No liberó todo el chakra del rayo de una vez, solo una 10ª parte. Un arco azul claro chispeó sobre su piel, formando una fina película eléctrica. Tenía un aspecto frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Con esta capa cubriendo su cuerpo, los pensamientos de Kaito se volvieron más agudos y sus movimientos más ligeros. Si hubiera entrenado en este estado antes, habría podido terminar media hora antes, pensó. Es mucho más simple de lo que pensaba, murmuró, ajustándose a la sensación del modo chakra de liberación relámpago. El tiempo pasó volando. Un mes transcurrió en silencio dentro del espacio de entrenamiento del sistema. En un bosque denso, un niño pequeño corrió entre los árboles, con su cuerpo envuelto en relámpagos crepitantes. Era rápido, cegadoramente rápido. Como el mismísimo rayo, o como un dios del trueno corriendo por el bosque. Cada vez que aparecía cerca de un árbol, era solo una fracción de segundo antes de desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, se había detenido cientos de veces por todo el bosque. Zumbido. Kaito apareció de repente en un claro. En el momento en que aterrizó Grieta. Un árbol del ancho de la cintura de un hombre adulto se derrumbó con un crujido. Eso fue solo el comienzo. Chasquido. 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 Árbol tras árbol se derrumbó contra el suelo, y decenas de ellos cayeron en cuestión de segundos. Si alguien hubiera estado observando con atención, se habría dado cuenta. Cada árbol que caía era uno que Kaito había tocado o cerca del cual se había detenido durante sus movimientos de alta velocidad. Ja, por fin. La voz de un chico resonó en el aire quieto, ligeramente entrecortada pero triunfante. He dominado el modo chakra de liberación relámpago. Los relámpagos crepitantes que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, revelando a un niño pequeño, Kaito. Se veía muy diferente a hace un mes. Había crecido notablemente, y su figura, antes delgada, se había fortalecido con músculos definidos. Su cuerpo estaba definido. Abdominales marcados, extremidades firmes, un claro contraste con su rostro juvenil. Mi niño tiene que verse atractivo, ¿no? A pesar de tener solo 5 años, poseía el físico y la fuerza de un luchador entrenado. En términos de capacidad física, Kaito ya superaba a todos los genin de Konoha. Y si activaba el liberación del rayo para reforzar aún más su cuerpo, creía que podría pelear de manera igualada con un chunin de élite. Din. Se acabó el tiempo del anfitrión. ¿Quieres volver a tu cuerpo principal? ¿Ya? ¿Qué momento? De todas formas, ya pensaba volver. El mundo daba vueltas, pero Kaito mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a las extrañas transiciones del sistema. Cuando abrió los ojos, lo saludaron unas imágenes familiares.
Kaito se bajó del tatami de su habitación, con el rostro indescifrable, y caminó hacia la cocina con facilidad. Levantó la tapa de una gran olla de hierro. Al instante, el aroma a carne cocida llenó la habitación. Utilizando una palangana de madera cercana, sacó carne de la olla y la llenó hasta el borde. Poco después, salió a la pequeña sala de estar y colocó el recipiente con carne en la mesa baja. Ahora comprendió lo que el sistema quería decir con después de regresar al cuerpo principal, la pregunta queda respondida. El entrenamiento dentro del espacio del sistema consumía energía, y ese drenaje de energía se reflejó en el mundo real en el momento en que regresó. Al principio, no se notaba. Pero a medida que aumentaba la intensidad del entrenamiento, también lo hacían las demandas energéticas de su cuerpo. Ahora, necesitaba casi libras de carne por noche. Ese tipo de consumo costaba casi $1 al día. Si no fuera por el dinero que dejó su padre, Kaito no habría forma de que pudiera permitirse alimentarse a esta manera. Aún así, los ahorros de su padre solo le alcanzarían para 3 o 4 años más, suponiendo que no aumentara la intensidad de su entrenamiento. De lo contrario, el tiempo sería aún más corto. No tiene sentido preocuparse ahora. Me ocuparé de ello cuando llegue el momento, pensó Kaito mientras se sentaba a comer. De repente, algo cruzó por su mente. Se levantó, regresó a la cocina y regresó con un segundo tazón lleno de carne y un par de palillos, que colocó frente a él en la mesa. Esa chica debería estar aquí pronto, dijo en voz baja. Justo cuando empezó a comer, se oyó una voz desde la puerta principal. Kaito. Estoy aquí para verte. Una chica rubia entró en la habitación, alegre y brillante. El rostro de Kaito se iluminó con una extraña sonrisa. ¿Estás aquí, Ino? Señaló el cuenco. Adelante. Ya te preparé algo. Todavía está caliente. Jeje. No me importa si lo hago. Ino sonrió radiante y se abalanzó sin dudarlo. Es tan bueno. Dijo ella con las mejillas hinchadas y los ojos entrecerrados en medialunas felices. Kaito la observó con cariño. En su vida anterior, era un huérfano que había hecho todo tipo de trabajos para sobrevivir. Pasó varios años como aprendiz en un pequeño restaurante. No lo suficiente para dominar la alta cocina, pero había aprendido a preparar comidas caseras decentes. Su amistad con Ino había comenzado de forma sencilla. Al día siguiente de haber salvado a Hinata de una paliza, Ino de alguna manera descubrió lo que le pasó después. Como la autoproclamada hermana mayor de los niños del barrio, Ino reunió a sus amigos y localizó a quienes habían lastimado a Kaito. Los arrastró hasta su puerta y los obligó a disculparse. Ese fue el comienzo de su vínculo. En el mundo original, a Kaito siempre le gustó Ino, su personalidad, su fuerza y su seguridad. Y aún le gustaba. Capítulo 7. Suegro. Ella es muy buena con sus amigos e incluso toma la iniciativa para ayudar a Sakura, a pesar de su relación problemática. Aunque le gusta Sasuke, se muestra completamente natural y alegre a su alrededor, nunca tímida ni nerviosa. Es refrescante estar con ella. Aunque está rodeada de chicos, conserva su feminidad. Por lo general, las chicas guapas que se comportan de forma altiva con los chicos resultan molestas, pero nunca pensarás eso de Ino. Originalmente, Kaito planeaba cómo acercarse a Ino en el futuro, pero no esperaba que ella viniera sola a verlo al día siguiente. Lo tomó completamente por sorpresa. Para compensar a Ino, Kaito la invitó a cenar en su casa e incluso preparó algunos platos de la tierra que recordaba de su vida anterior. A partir de ese momento, Ino se obsesionó con la cocina de Kaito. Durante el día estaba bien, pero al caer la noche, Ino aparecía en su puerta como un reloj. Pasó de ser un poco tímida a ser completamente atrevida. A este paso, Kaito a veces se preguntaba si el padre de Ino, Yamanaka Inoichi, podría algún día ir a por él con un kunai si ya no eran técnicamente niños. Si quieres conquistar el corazón de una mujer, conquista primero su estómago, reflexionó Kaito con una sonrisa. Los antiguos no mentían. Kaito. Estoy llena. Ino se palmeó la barriga con alegría. Entendido, asintió Kaito, tomando un pañuelo de la mesa y limpiando suavemente un poco de salsa de la comisura de su boca. Los niños en el mundo de Naruto maduran rápido. Ino miró al chico guapo y concentrado frente a ella, y sus mejillas se pusieron rojas como una manzana madura. Su habitual energía de hermana mayor confiada se desvaneció, reemplazada por una timidez inusual. Kaito podía leer su expresión a la perfección. No necesitaba que le dijeran lo que estaba pensando. No lo mencionó, por supuesto, pero en el fondo, se alegraba. Al fin y al cabo, como decía el dicho de la tierra, empieza a construir tu vida amorosa pronto. FBI, abre. ¿Qué quieres cenar mañana? Preguntó Kaito mientras tiraba el pañuelo usado a la basura. Su voz sacó a Ino de su aturdimiento. Y se dio un golpecito en el labio con el dedo, pensando en toda la deliciosa comida que había comido en los últimos días. Fideos. Comamos unos fideos.
Está bien, dijo Kaito, frotándose la frente con una sonrisa cariñosa. Ino parpadeó, claramente disfrutando el gesto cariñoso. Ah, cierto. Casi lo olvido. Esto es para ti. Ino recordó algo de repente y sacó un papel doblado de la bolsa que llevaba atada a la cintura. Kaito lo tomó y se sorprendió un poco. Era moneda, billetes usados en todo el mundo de Naruto. Miró más de cerca. Había denominaciones de. Y aún, Ryo. Sumándolos, debían ser más de. Ryo. Kaito arqueó una ceja. Ino era demasiado joven para llevar tanto dinero. Solo había una explicación. Debía ser el escondite secreto de su padre, Inoichi. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó Kaito. Lo encontré hoy mientras limpiaba unos jarrones en casa. Ino sonrió con orgullo. Kaito se quedó en silencio. Sí, eso lo confirmó. Esto fue, por ciento del dinero de emergencia escondido de su padre. ¿Y por qué me lo das? Preguntó levantando una ceja. Has estado cocinando para mí sin parar. Eso cuesta dinero. Piensa que esto es el pago por todas las cenas, dijo Ino con una sonrisa juguetona, recuperando su energía de hermana mayor. Kaito. Se sintió conmovido. Parecía que toda su cocina del último mes no había sido en vano. Pero por mucho que apreciara el gesto, no podía aceptarlo. No si no quería que su padre derribara su puerta un día. Quédatelo. No me falta dinero, dijo Kaito, haciendo una mueca al pensar en devolver el dinero. Esa cantidad habría cubierto fácilmente 2 meses de gastos de manutención. De ninguna manera. No recupero lo que doy. Declaró Ino, llena de orgullo. Está bien, está bien. Te lo guardaré, ¿de acuerdo? Te lo devolveré cuando lo necesites. Aún así, Kaito ya estaba estresado pensando en cómo devolvérselo a su padre. No podía quedarse con el dinero, pero tampoco podía ofender a su posible futuro suegro, sobre todo por dinero oculto. El resto de la velada transcurrió entre risas y conversaciones. Kaito recurrió a chistes y anécdotas de su vida anterior para entretenerla. Las risas alegres de Ino resonaron en la sala de estar y, antes de que se dieran cuenta, ya era casi p.m. Esa era su hora habitual de marcha. Kaito. Me voy. No olvides los fideos con salsa extra mañana. Gritó Ino mientras saludaba desde la puerta. Entendido, dijo Kaito sonriendo. Esperó hasta que Ino desapareciera en su casa antes de darse la vuelta y regresar adentro. De vuelta en su habitación, Kaito sacó del armario una caja sellada hacía tiempo. Había pertenecido a su difunto padre. Dentro había una libreta bancaria con más de 3 millones de ryo, varios pergaminos que contenían ninjutsu y algunas de las notas de entrenamiento de su padre, junto con varios otros recuerdos. Kaito deslizó la libreta bancaria debajo de su almohada de tatami. La necesitaría mañana. Su mirada se dirigió a los pergaminos. Aparte de algunos jutsus elementales básicos, el más valioso era sin duda la técnica clon de sombras de rango B. Cuando Kaito vio el pergamino del jutsu clon de sombra, se le iluminaron los ojos. Por fin, una habilidad tramposa de verdad. Hablando de ninjutsu, Kaito se frustró mucho. Como fan de Naruto desde hace mucho tiempo, prácticamente podía recitar todos los jutsus de memoria. Y, sin embargo, en este mundo, las cosas no eran tan simples como decir jutsu clon de sombra y esperar que funcionara. Capítulo 8. Pesó 50 kilogramos. Pero estos ninjutsu no se pueden usar solo conociendo los nombres. También se requieren sellos manuales. Cuando Kaito pensó en sellos manuales, entró en pánico de inmediato. ¿Quién memorizaría esas complicadas secuencias de sellos manuales en su tiempo libre? A menos que fueran fanáticos de Naruto o entusiastas del cosplay. Si Dios regresara a la Tierra, definitivamente memorizaría de memoria todos los principales ninjutsu y sellos manuales de Naruto. Después de quejarse interiormente, Kaito centró su atención en los diversos objetos que había quitado, y de repente un fino trozo de papel blanco llamó su atención. Esto debería ser un examen de chakra, pensó Kaito. Como sugiere su nombre, el papel de chakra se utiliza para detectar la naturaleza de los chakras de un ninja, excepto los atributos yin y yang. Tomó el papel y lentamente le transfirió chakra. En el papel aparecieron repentinamente 3 cambios. Una parte se incendió, otra se arrugó y una tercera parte se partió en 2. Atributos de fuego, rayo y viento. El fuego y el viento deben ser sus afinidades innatas, mientras que el rayo probablemente se deba a la fruta del trueno que consumió. Ahora que comprendió los atributos de su chakra, su próxima dirección de entrenamiento se volvió más clara. Tras colocar la caja en su lugar, Kaito caminó hacia el tatami y se quedó dormido. Al día siguiente, después de que el sol salió alto, Kaito comió una comida sencilla, recogió la libreta que estaba debajo de su almohada y caminó hacia el banco de Konoha. Konoha era sin duda la aldea más próspera del mundo de Naruto. En cuanto salió, vio varias tiendas abriendo, comerciantes gritando y un flujo constante de aldeanos y ninjas moviéndose por las calles.
Ignorando el ruido a su alrededor, Kaito entró en una tienda con la palabra dinero claramente impresa en el letrero. Era la entidad financiera de Konoha, básicamente la versión de banco de la aldea. Después de retirarse, Rimi saliendo, en el relato, Kaito se dirigió a la tienda de armas. La tienda de armas de Konoha estaba en el extremo más alejado de la calle principal. Su ubicación era un poco remota. En comparación con las bulliciosas tiendas a lo largo del camino, esta estaba casi desierta. El dueño de la tienda era un joven. Al ver entrar a Kaito, su expresión sombría se iluminó de inmediato con una sonrisa profesional. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Kaito miró al hombre con atención y pensó, este debería ser el padre de Tenten. N/A. No le daré un nombre para no complicar demasiado las cosas. Quiero equipo con peso, dijo Kaito directamente. ¿Equipo con peso? Preguntó el joven, el padre de Tenten, con entusiasmo. Esto era un asunto serio. Incluso el equipo más ligero empezó en Rim. ¿Cuánto pesas? Los juegos de engranajes varían desde a kilogramos, entonces. Y kilogramos. Cualquier cosa más pesada tiene que ser hecha a medida, explicó rápidamente. Como todavía eres un niño, te recomiendo empezar con el juego de kilogramos. ¿Kilogramos? Demasiado ligero. Kaito negó con la cabeza. Cuando se entrenó en el espacio del sistema, llevaba puesto kilogramos en ambos brazos y piernas. 10 no tendrían ningún efecto. Esta debe ser tu primera vez aquí. Puede que no sepas cómo funciona el equipo, explicó el padre de Tenten. Cada extremidad lleva kilogramos, y el chaleco añade un extra. Entonces el peso total para él, kilogramos conjunto es kilogramos en total. ¿Aún crees que es demasiado claro? Kaito asintió, calculando mentalmente qué sería lo que empujaría sus límites. Su cuerpo estaba acostumbrado a ya tenía equipo de kilogramos, por lo que ya no estimularía el crecimiento. Con su velocidad de entrenamiento actual, se adaptaría a kilogramos en poco tiempo. Que sea él, kilogramos set, dijo Kaito con firmeza. ¿Cuánto? El padre de Tenten parecía sorprendido. ¿Hablaba en serio este niño? Un completo. ¿Kilogramos de peso distribuido? Quedaría aplastado. Aún así, los negocios eran los negocios. ¿Estás seguro? Sí. Está bien, por aquí señaló el padre de Tenten. Llegó a Kaito a la sección trasera marcada como área de equipo con peso y se detuvo frente al kilogramos conjunto. Aquí lo tienes. Sin dudarlo, Kaito se puso el chaleco lastrado y se colocó los protectores de piernas y brazos. En el momento en que se los colocó, sintió una presión inmensa, como si le hubieran colocado una roca en la espalda. Dio un paso tembloroso. Auge. Su pie golpeó el suelo con un ruido sordo y pesado. Después de caminar de un lado a otro varias veces, se le formó sudor en la frente. Bajar de peso en kilogramos fue un desafío, pero manejable. El padre de Tenten quedó atónito. Este niño es un monstruo. Ningún niño común podría soportar este tipo de peso. Kilogramos y los juegos de kilogramos solo estaban allí para exhibirse. El máximo era kilogramo. De hecho, solo una persona había comprado alguna vez el kilogramos Gear, el difunto Midway. La mayoría de la gente allí no entrena ejercicio físico, principalmente ninjutsu y chakra. Por eso realmente no necesitan comprar esas pesas. Incluso entre los kilogramos usuarios, menos de existía. Sin embargo, este niño, que no tenía más de 10 años, ya llevaba ese tipo de peso con movimiento real. Genio, un genio físico, pensó el padre de Tenten con asombro. ¿Cuánto? Preguntó Kaito con los dientes apretados. La expresión del padre de Tenten volvió a la de un astuto hombre de negocios. ¿Precio rebajado? Rim. ¿Qué? Ladeó Kaito. Sí. Verás, las pesas que estás usando contienen hierro de meteorito, un metal raro importado del país del hierro. El padre de Tenten dio una larga explicación. En resumen, los materiales no eran comunes. Eran caros. Capítulo 9. Jutsu clon de sombra. Al ver que el padre de Tenten no parecía estar bromeando, Kaito no se molestó en perder el tiempo discutiendo. De lo contrario, quién sabe cuánto tiempo seguiría discutiendo. De mala gana, sacó 3 billetes de plata por valor de Ryo y se los entregó. Salió con pasos temblorosos y, tan pronto como salió, vio a un joven que vestía el uniforme del clan Uchiha parado en la entrada de la tienda. Maldita sea. ¿Por qué tuve que chocar con él? La expresión de Kaito permaneció impasible, pero en su interior, una tormenta de emociones rugía. Maldijo en silencio su mala suerte. Este joven no era otro que Uchiha Itachi, uno de los 2 genios legendarios del clan Uchiha. También conocido como el segador del clan Uchiha, el hombre que aniquiló a todo su clan para defender sus creencias. El hermano mayor definitivo, que hizo que incluso Sasuke pareciera emocionalmente estable en comparación.
El hombre venerado como Itachi-sama por innumerables fanáticos en la vida anterior de Kaito. Kaito fingió que no le importaba y pasó junto a Itachi con pasos rígidos. Invitado. Serás bienvenido cuando quieras. El padre de Tenten llamó alegremente desde atrás. Kaito hizo una pausa, maldiciendo por dentro. Si alguna vez regreso, que me vuelvas a estafar. Nunca. Aunque me esté muriendo, no volveré a entrar en esa tienda. TSK, parece que Konoha tendrá otro genio en ascenso. ¿Un peso en kilogramos? Murmuró el padre de Tenten con una sonrisa. ¿Kilogramos de peso? Preguntó Uchiha Itachi rotundamente, con expresión ilegible. El padre de Tenten asintió, todavía sonriendo mientras miraba al genio Uchiha. Así es, señor Itachi. El joven acaba de comprar un juego de pesas en kilogramos. ¿Kilogramos? Itachi frunció el ceño ligeramente mientras veía a Kaito alejarse. Parecía tener miedo de mí, aunque intentaba ocultarlo, podía ver miedo en sus ojos y rigidez en sus movimientos. ¿Es la reputación del clan Uchiha? Al no poder llegar a una conclusión clara, Itachi simplemente lo atribuyó a la presión del clan. Ese niño, no es simple, pensó Itachi para sí mismo. Si Kaito supiera que Itachi lo está evaluando tan seriamente solo por hacer un breve contacto visual, probablemente evitaría el contacto visual por el resto de su vida. De vuelta en casa, Kaito ya estaba empapado en sudor. Se quitó las pesas que llevaba atadas al cuerpo, cogió una botella de agua de la mesa y la bebió de un trago. Uf. Kilos es definitivamente demasiado para mí en este momento. Después de limpiar, Kaito salió a comprar carne e ingredientes para los fideos con salsa que Ino pidió para la cena. Para cuando regresó, era casi mediodía. Comió algo rápido y reanudó su rutina habitual, descansar en un sillón reclinable bajo el sol, haciéndose el muerto. Solo así podría evitar llamar la atención de los infames conspiradores de Konoha. Si alguna vez exponía su talento oculto, Danzo, el carroñero, sin duda lo notaría. La luz dorada del sol bañó la aldea, cubriendo el mundo ninja con un cálido resplandor. Kaito se levantó, regresó al tatami que estaba dentro y cerró los ojos. Era hora de entrenar. Sistema. Entra al espacio de entrenamiento. Espacio de entrenamiento iniciado. En un abrir y cerrar de ojos, la visión de Kaito cambió y se encontró parado en un bosque denso. Esta vez, me centraré en aprender ese jutsu defectuoso. Clon de sombras. El taijutsu y el control del chakra quedan en segundo plano. Si pudiera dominar el clon de sombra, sería un gran impulso. A diferencia del jutsu de clon estándar, el clon de sombra era una técnica de rango B que producía clones tangibles capaces de atacar. Cada clon poseía cuerpo y mente propios, y al disiparse, transfería todos los recuerdos y experiencias al usuario. Eso es lo que la convirtió en una habilidad de nivel tramposo. Con los detalles de la técnica destellando en su mente, Kaito comenzó a formar sellos manuales. Su velocidad de sellado era lenta y vertió la mitad de su chakra en el intento. Estallido. Salió una nube de humo y Kaito se desplomó en el suelo, apenas consciente. ¿Falló? ¿Fue demasiado chakra? ¿O mis sellos manuales son demasiado lentos? Murmuró Kaito, frunciendo el ceño. Lo intentó de nuevo, dividiendo la mitad de su chakra como antes. Estallido. Mismo resultado. Otro clon fallido. Sin mostrar mucha emoción, Kaito siguió repitiendo el proceso. Pasó un día, luego 2, luego 3. Bajo los árboles, Kaito se quedó quieto, sumido en sus pensamientos. De repente, abrió los ojos. Sus dedos se difuminaron en sellos rápidos mientras el chakra lo envolvía. Técnica de clonación de sombras. Estallido. Una bocanada de humo blanco se disipó, revelando una copia perfecta de Kaito parado frente a él. Hola, cuerpo principal. ¿Qué haremos hoy? Kaito ni siquiera esperó. Nada, respondió con calma y disipó al clon con un puff. Uf, por fin lo conseguí. Ahora es hora de perfeccionarlo. Tomando una respiración profunda, Kaito se lanzó al entrenamiento de clones. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, Kaito perfeccionó su técnica de clon de sombra hasta que casi se volvió algo natural. Finalmente, pudo ponerla en práctica en el entrenamiento. La única desventaja: su chakra aún estaba bajo. Ahora mismo, excluyendo su cuerpo principal, solo podía mantener 3 clones como máximo. Aún así, Kaito estaba emocionado. Había triplicado su rendimiento de entrenamiento. No pudo evitar envidiar al clan Uzumaki, nacidos con vastas reservas de chakra, a diferencia de él mismo, que tenía que moler cada gota. Pero rápidamente desechó ese pensamiento. Con la ayuda del sistema, su futuro superaría con creces al del ninja promedio. Capítulo 10. Años de formación intensiva en el mundo de los sistemas. Al salir del espacio de entrenamiento, Kaito estaba como siempre. Sacó su propia carne a la parrilla y los fideos con salsa favoritos de Ino de la cocina y esperó a que ella llegara.
Un momento después, Ino apareció justo a tiempo, saltando alegremente como siempre. Al ver su expresión brillante, Kaito supuso que su padre aún no tenía idea de que Ino había tomado en secreto sus ahorros privados y se los había entregado a él. Oh, qué dolor de cabeza y... Kaito se llevó una mano a la frente. Esta chica era demasiado despreocupada. No tenía ni idea del desastre que había causado. 2 horas después, Ino se levantó para irse. Kaito, me tengo que ir. Está bien, te acompañaré allí. Cuando salieron, se toparon con Yamanaka Inoichi, con la cara roja y visiblemente borracho. Buenas noches, tío Inoichi. Saludó Kaito cortésmente. Buenas noches, Kaito. Papá. ¿Por qué regresas tan tarde? Ino hizo un puchero, visiblemente disgustada. Ha ocurrido algo. No dejaré que vuelva a ocurrir. Inoichi le dio una palmadita cariñosa en la frente a Ino. Ay, no. ¿Por qué Kaito y tú siempre hacen esto? Te encanta acariciarme la frente. Gruñó Ino y le apartó la mano. De repente, Kaito sintió que la temperatura a su alrededor bajaba. Una ola sofocante de intenciones asesinas lo envolvió. Oh, no y es así, Kaito. Los ojos de Inoichi brillaron verdes, casi como si un demonio hubiera descendido. Maldita hija, y maldijo Kaito para sus adentros. No es así. Solo a veces. De vez en cuando. De vez en cuando. La expresión de borracho de Inoichi desapareció al instante, reemplazada por una mirada tormentosa. ¿A mi pequeña ya la persiguen a esta edad? ¿Intenta ser el próximo Minato Namikaze y Kusina? Ese solo pensamiento enfureció a Inoichi. Su mirada se volvió aún más feroz, como la de un tigre a punto de abalanzarse. Sintiendo el aura aguda acercándose, Kaito supo que si no decía lo correcto, podría no sobrevivir la noche. Tío Inoichi, hablemos adentro. Tengo algo que darte. Dijo, intentando mantener la calma. Se giró hacia Ino y añadió rápidamente. Ino, vete a casa primero. Quiero tener una buena charla con tu papá. ¿De qué hay que hablar? Preguntó Inoichi con frialdad. Kaito se acercó y susurró. El dinero privado. En el jarrón. Como si accionara un interruptor, la sed de sangre de Inoichi desapareció y su expresión severa se suavizó. Se aclaró la garganta. Ino, vete a casa. Voy a quedar un rato con Kaito. De acuerdo. Se lo diré a mamá cuando vuelva. Canturreó Ino, entrecerrando los ojos con recelo. Ladeó la cabeza mientras caminaba. ¿Qué acaba de pasar? Papá se veía aterrador hace un momento, y ahora de repente está bien. ¿Será un cambiaformas en secreto o algo así? Con ese pensamiento desapareció por la calle. Kaito, no hay nadie más por aquí. ¿Cómo supiste de mi escondite secreto? Preguntó Inoichi en cuanto entraron, apenas conteniendo el pánico. Este era su fondo de emergencia personal, escondido durante años. Se suponía que nadie debía saberlo. Espera aquí, dijo Kaito, sirviéndole una taza de té y dirigiéndose a la habitación interior. Cuando regresó, llevaba un paquete rectangular envuelto en tela blanca. Inoichi frunció el ceño al ver el objeto. Como líder del clan y amigo íntimo de Shikaku, no era torpe. Al recordar la situación, preguntó con cautela. ¿Qué es esto? Será. Así es. Es tu escondite privado, respondió Kaito, bebiendo su té con calma, aunque por dentro estaba sudando la gota gorda. Estaba orando para que esto mejorara su relación con su futuro suegro. Tío Inoichi, te estarás preguntando cómo lo conseguí, ¿verdad? Al leer su expresión, Kaito continuó. HMPH. ¿Quién más podría ser sino esa chica, Ino? Gruñó Inoichi. No hacía falta adivinar. Si su esposa lo supiera, jamás se lo habría dado a Kaito. La única posible culpable era la tonta de su hija. La ira se apoderó de ella. ¿Es tan joven y ya les da dinero a los chicos? Ni siquiera está casada. ¿Qué pasa después del matrimonio? No. De ahora en adelante debo ser estricta con ella. No dejaré que esta mocosa arruine el futuro de mi hija. Furioso, Inoichi no dijo nada más. Agarró el dinero y se marchó furioso. En la puerta, gruñó. Aléjate de mí, Ino, niña. Kaito quedó atónito. ¿Qué acaba de pasar? ¿No se suponía que Inoichi se conmoviera por el gesto? ¿No debería ahora aprobar que él e Ino pasen más tiempo juntos? ¿Por qué todavía lo miraba como si estuviera protegiendo a un ladrón? Supongo que esto salió mal. Kaito se frotó la frente. Si tan solo hubiera leído más libros sobre cómo tratar con suegros en mi antiguo mundo. El tiempo pasó como el agua que fluye y en un instante, habían pasado 3 meses. La nieve se había derretido, la primavera había llegado y el mundo volvía a cobrar vida. Kaito descansaba perezosamente en una silla, disfrutando del calor de la luz del sol de principios de primavera. 3 meses en el mundo real equivalieron a más de 2 años de entrenamiento intensivo en su mundo interior. Y en ese tiempo, la fuerza de Kaito había crecido enormemente. Primero, su chakra había evolucionado.
Sus reservas internas finalmente se estabilizaron y alcanzaron su capacidad máxima. El siguiente paso fue refinarlas y comprimirlas aún más, tal como se hace con los principios de control de chakra presentes en los pergaminos Shinobi avanzados. Capítulo 11. Rasengan. El número de clones de sombra aumentó directamente de los 3 originales a 15. El multiplicador de trampas era X. Se había vuelto extremadamente competente en el modo chakra de liberación de rayo y podía ingresar en él instantáneamente. En los últimos 2 años, Ayanami Kaito había completado todos los cursos de la Academia Ninja. Técnica de 3 cuerpos, lanzamiento de kunai y más. Durante este tiempo, Kaito también descubrió otra función del sistema. Una lista de atributos como cualquier otro sistema. Ahora, su fuerza había alcanzado un nivel en el que el sistema podía realizar evaluaciones precisas sin conjeturas. Informe del sistema Ayanami Kaito era: 6 linaje. 1% clan Senju. Kekkei Genkai. Fruta del trueno, 20% de maestría, Taijutsu. Chunin, el modo chakra relámpago permite un combate equivalente al de los Chunin de élite, chakra. Nivel Chunin. Ninjutsu. Técnica de clonación, técnica de gran bola de fuego, Chidori. Fuerza general. Junin especial. Cuando Kaito vio por primera vez que tenía incluso estaba emocionado, pues pertenecía al linaje del clan Senju. Eso significaba que técnicamente podía considerarse descendiente de los Senju y que algún día podría despertar la famosa vitalidad y resiliencia del clan. Pero la emoción se desvaneció rápidamente. 1%. Prácticamente nada. Habría sido menos decepcionante si solo hubiera dicho ninguno. Sus esperanzas se habían despertado en vano. También había desarrollado la fruta del trueno hasta alcanzar el 1% de maestría. Al igual que la corriente Chidori de Sasuke Uchiha en la obra original, Kaito había comenzado a perfeccionar esta técnica y solo necesitaba tiempo para perfeccionarla. En rigor, las técnicas de liberación del rayo de Kaito eran una extensión de su habilidad con la fruta del trueno. No requerían sellos manuales, solo comprender el principio y ejecutarlo. Esa fue también la razón por la que Kaito pudo replicar el liberación rayo de Sasuke desde el principio. Ahora, a los 6 años, tenía la edad suficiente para asistir a la Academia Ninja. Por supuesto, para él la Academia no tenía nada de valor. Pero aún así, tenía que irse. ¿De qué otra manera iba a interactuar con los 12 originales y finalmente acercarse a Hinata? Su fuerza aún no era suficiente para desafiar a los shinobi de élite de Konoha, así que tuvo que mantener un perfil bajo y fortalecerse gradualmente. La Academia era el mejor lugar para empezar. Bro no es del tipo que hace algo discreto solo para dar una bofetada en la cara, mi chico solo tiene miedo de revelar demasiado cuando no es lo suficientemente fuerte. Mientras no demuestre su verdadero talento y permanezca bajo el radar, podría pasar los próximos 6 años tranquilamente. Con la ayuda del espacio del sistema, Kaito creyó que dentro de 6 años ya no temería a la élite de Konoha. Sin saberlo, la noche había llegado. El sol poniente tiñó el cielo de un intenso rojo sangre, como un mar de nubes carmesí. Ya es tan tarde. Kaito se levantó y apagó la estufa. El cerdo estofado en la olla se había perfeccionado tras múltiples intentos y ya estaba listo para comer en cuanto regresó del espacio del sistema. Esta vez, no tenía planes para Ino. Desde que Kaito le entregó sus ahorros privados a Yamanaka Inoichi, el hombre no solo no mostró gratitud, sino que comenzó a sospechar de él. Incluso las visitas de Ino para cenar estaban ahora restringidas. 2 veces por semana como máximo. Kaito maldijo en silencio lo absurdo de este mundo. No solo había gente obsesionada con sus hermanos, sino también con sus hijas. ¿Hay alguien ahí? Una voz gritó desde más allá del patio. Kaito abrió la puerta y salió. En la entrada había un joven ninja con una cicatriz en la nariz. Iruka. Kaito lo reconoció al instante. Y también se dio cuenta de por qué había venido Iruka. Había estado pensando en la academia, y aquí ya estaba llamando a su puerta. Iruka debe haber traído el pergamino de admisión. Debe ser Ayanami Kaito, ¿verdad? Soy Iruka, profesor de la Academia Ninja. Estoy aquí hoy para darte esto. Iruka sonrió y sacó un pequeño pergamino de su bolsa. Esta es tu carta de admisión. Tráela a la academia dentro de 3 días para tu examen de ingreso. Kaito asintió cortésmente. Iruka-sensei, por favor, pase y tome asiento. No hace falta. Aún tengo más pergaminos que entregar. Me voy ya. Dicho esto, desapareció en un borrón. Kaito colocó el pergamino sobre la mesa y regresó a entrenar. Dentro del espacio del sistema, Kaito invocó 15 clones de sombra. Incluyendo su cuerpo principal, los asignó a todos para entrenar en la técnica de la corriente Chidori de Sasuke. Mientras tanto, él se concentró en aprender el Rasengan, la famosa técnica de hacer rodar la bola del cuarto Hokage. En cuanto al Taijutsu, no era que Kaito no quisiera entrenarlo. Pero ya había llegado a un punto muerto. Ni siquiera las mejoras del fortalecimiento corporal de liberación relámpago ayudaban. Él entendió por qué. Era demasiado joven.
A los 6 años, su cuerpo aún no se había desarrollado del todo. Creía que, en unos años más, sus limitaciones físicas desaparecerían de forma natural. El Rasengan, un ninjutsu de rango incomparable creado por Minato Namikaze, era su enfoque actual. Después de todo, una vez que Naruto lo dominó durante la Cuarta Guerra Shinobi, se convirtió en la solución predilecta. Si un Rasengan no funcionaba, usaba dos. El Rasengan se formó condensando el chakra en la mano, girándolo en múltiples direcciones y comprimiéndolo en una bola densa. Hubo 3 pasos claves para aprender el Rasengan. Paso 1. Rotación. Recolectar chakra en la mano y hacerla girar para generar fuerza destructiva. Paso 2. Compresión. Aumentar la densidad del chakra para potenciar su poder explosivo. Paso 3. Estabilidad. Mantener el flujo y la forma del chakra, permitiéndole explotar al impactar. Kaito visualizó cada paso y comenzó a practicar exactamente como Jiraiya le había enseñado a Naruto en la historia original. Sistema. Dame unas bolas de agua. Se entregan bolas de agua. Capítulo 12. Examen de ingreso. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Kaito salió del área de entrenamiento y, en silencio, sacó la carne de la cocina. 3 días afuera, un mes adentro. La dificultad de dominar el Rasengan había superado sus expectativas. Tras un mes en su interior, Kaito solo había comprendido lo básico de la técnica. La segunda etapa, la compresión, fue la más problemática. No se trataba solo de dificultad. Si el Rasengan no se comprimía correctamente, explotaría y le lastimaría la palma de la mano. En cierto momento, Kaito intentó usar el elemento relámpago para reforzar su cuerpo. En el momento de la detonación, incluso intentó convertir su mano derecha en un rayo. Desafortunadamente, incluso después de canalizar su chakra de esa manera, más de la mitad del poder del Rasengan aún golpeó su mano. Ese doloroso fracaso le enseñó a Kaito una verdad importante. El ninjutsu aún podía dañar a alguien usando el flujo de chakra elemental. Su mano derecha estaba gravemente herida. Carecía de la rápida capacidad de curación de Naruto. Desde entonces, dejó que sus clones de sombra se encargaran del entrenamiento de Rasengan mientras él se concentraba en el taijutsu. Aunque su fuerza física no fuera su mayor virtud, no podía permitirse descuidarla. Lo entendía bien. Si no avanzas, te quedas atrás. El clon de sombra era un jutsu realmente poderoso. Finalmente logró el control básico del Rasengan aproximadamente 1 hora antes de que terminara su tiempo en el espacio. En la mañana del tercer día, Kaito se dirigió a la Academia Ninja. En el camino, vio a muchos padres que traían a sus hijos, presumiblemente para los exámenes de ingreso. Kaito negó levemente con la cabeza. Eran tiempos de paz. La mayoría de los hijos de estos civiles no eran aptos para la vida shinobi. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, había sido una rara excepción. Tanta gente, cuando Kaito llegó a la Academia Ninja, incluso él se sorprendió. La multitud de estudiantes era enorme. En la entrada, los padres se reunieron y charlaron en grupos. Kaito examinó a los niños hasta que sus ojos se posaron en los que estaba buscando. Haruno Sakura, el trío Ino Shikacho, Inozuka Kiba, Abura Meshino, Yuga Hinata, Uchiha Sasuke, y Uzumaki Naruto. Kaito. Por aquí. Gritó una voz cercana. Kaito giró la cabeza y vio a Ino saludando con entusiasmo. A su lado estaban Choji comiendo bocadillos y Shikamaru con su habitual expresión perezosa. Kaito sonrió y se acercó. Ino. Shikamaru, Choji, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Crujido, respondió Choji a mitad de bocado. Tú también estás aquí, tanta gente, quiero ir a casa, murmuró Shikamaru débilmente. Kaito ignoró la queja y habitualmente le revolvía el cabello a Ino. ¿Cómo has estado estos últimos días? ¿Qué quieres cenar esta noche? Yo cocino. Ah, cierto. Casi se me olvida que hoy como en tu casa. Ino se dio una palmada en la frente al darse cuenta. Pero, puede que no llegue hoy. Tengo que comer en casa, añadió, de repente con aspecto desanimado. No te desanimes. Hoy es el examen de admisión. Concéntrate. Solo dime qué quieres la próxima vez y te lo cocinaré. Kaito pellizcó suavemente la mejilla de Ino con una sonrisa. Desde la distancia, Yamanaka Inoichi, Nara Shikaku y Akimichi Choza observaban en silencio la interacción, con expresiones muy diferentes. El rostro de Inoichi se ensombreció visiblemente. Los otros dos parecían más divertidos que otra cosa. Inoichi, ese es el hijo de Zero, ¿verdad? No esperaba que se llevara tan bien con tu hija, dijo Shikaku con una sonrisa burloncia. ¿Está siguiendo los pasos de Minato, Empezando temprano con todo eso de buscar esposa. Bromeó Choza. Inoichi soltó un bufido gélido. Ya basta de ustedes dos. Pero sus ojos permanecieron fijos en Kaito con una expresión muy hostil. Kaito, que seguía charlando con Ino, sintió de repente un escalofrío. Se giró y vio a Inoichi lanzándole una mirada asesina.
Hizo un gesto cortés con la cabeza hacia el trío y pensó: maldita sea, el suegro está enojado otra vez. HMM. De repente, Kaito frunció el ceño. Además de Inoichi, alguien más lo observaba desde la izquierda. Se giró y miró a los ojos a alguien que lo observaba con interés manifiesto. Era un hombre joven, de pie junto a un niño de la edad de Kaito, que llevaba el escudo del clan Uchiha. Kaito forzó una sonrisa educada y se volvió hacia Ino, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Por qué Uchiha Itachi me están mirando? Hermano, ¿qué estás mirando? Preguntó la pequeña voz de Uchiha Sasuke a su lado. Nada. Sasuke, hoy es el examen de ingreso. Hazlo lo mejor que puedas, dijo Itachi, dándole un suave golpecito en la frente a Sasuke. Lo tengo. Sin duda, conseguiré el primer puesto. Dijo Sasuke con seguridad. Bien. Itachi miró a Kaito, con ojos profundos e ilegibles como un vacío sin estrellas. Ese niño, se ha vuelto más fuerte. Quizás pueda obligarlo. Kaito no tenía ni idea de lo que Itachi estaba pensando, ni quería saberlo. Con su fuerza actual, no podía involucrarse con alguien así. Estaba allí por una sola cosa: el examen de ingreso a la Academia Ninja. Con ese enfoque en mente, Kaito, Ino y los demás esperaron. En poco tiempo, Iruka apareció con su chaleco Chunin estándar. Examinó a la multitud y alzó la voz. Niños que se presentan al examen de admisión, por favor, entren a la academia. Adultos, por favor, esperen afuera. Capítulo 13. Inscrito en la academia. Tan pronto como terminó de hablar, un grupo de niños corrió emocionados hacia la Academia Ninja como un torrente. Kaito y los demás estaban entre ellos. Al mirar a los niños emocionados que lo rodeaban, Kaito no podía soportar interrumpir su alegría. Ahora era tiempo de paz, y la tasa de aprobados en la Academia Ninja no era muy alta, completamente diferente a la de tiempos de guerra. En aquel entonces, para reponer las filas, siempre que alguien pudiera extraer chakra y quisiera ser un ninja, era aceptado. A estos ninjas a menudo se les llamaba carne de cañón en el campo de batalla. Pero ahora era mucho más difícil incluso entrar a la academia. Un gran número de solicitantes fueron eliminados durante el examen de admisión. En la historia original, incluso Midgumi casi fue rechazado. Eso demostró lo difícil que fue. También recordó que en la obra original, la clase de Naruto solo tenía alrededor de estudiantes. De esta multitud masiva, solo uno de cada o los niños podrían ser aceptados. Pero estas cosas no tenían nada que ver con Kaito. Por muy difícil que fuera el examen de admisión, no sería un problema para él. Si se esforzara al máximo, podría vencer fácilmente a todos los chicos de aquí. Ni siquiera Iruka sería rival. Ese era el tipo de confianza que venía con la verdadera fuerza. Pronto comenzó la prueba de ingreso. Iruka sacó un pergamino y empezó a decir nombres. Aquellos cuyos nombres fueran pronunciados comenzarían la prueba. La prueba fue sencilla. La primera parte evaluó la fuerza física. Los estudiantes debían dar un número determinado de vueltas al patio de la academia en un tiempo determinado. Después de todo, el chakra provenía de la combinación de energía física y espiritual. Cuanto más fuerte era el cuerpo, más fácil era extraer chakra. En segundo lugar, había una prueba de lanzamiento de shuriken y kunais. Se aprobaba si se obtenía al menos agujas. Esa parte era más sencilla. Simplemente apuntar a los objetivos desde 10 metros de distancia. Solo quienes aprobaban ambos podían ingresar a la Academia Ninja. Ambas partes eran esenciales. Había una excepción. Si podías extraer chakra, te admitían directamente, sin necesidad de otras pruebas. El chakra era la clave para convertirse en ninja. Un niño de 6 años capaz de refinar chakra era considerado un prodigio. La academia no podía permitirse rechazar semejante talento. Aquí fue donde quedó clara la brecha entre ricos y pobres. Los niños de familias adineradas tenían acceso a nutrición, formación y tutores privados. Muchos de ellos podían refinar el chakra antes de cumplir 5 años. Por otro lado, los niños de familias pobres no tenían nada de eso. Ni siquiera podían conseguir manuales básicos de entrenamiento sin matricularse en la academia. En ese momento, un grito de sorpresa sacó a Kaito de sus pensamientos. Uchiha Sasuke estaba junto a Iruka, su joven rostro lleno de orgullo. Había fluctuaciones de chakra visibles que provenían de él. Estaba claro que ya había aprendido a extraer chakra. Iruka aprovechó la oportunidad para anunciar: Uchiha Sasuke, aprobado. Preséntate en la academia mañana. Sasuke intentó mantener su expresión tranquila, pero el orgullo aún se notaba en su rostro. Su éxito fue como la chispa que precedió a la explosión. Intencional o no, los siguientes candidatos eran todos hijos de clanes prominentes. Hinata, Ino, Shikamaru, uno a uno, avanzaron y pasaron fácilmente extrayendo chakra. Los examinadores fueron eficientes y todos los niños fueron examinados en un solo día. Algunos se alegraron, mientras que otros se decepcionaron. Así era la vida.
Kaito también aprobó, pero comparado con los niños que habían demostrado refinamiento de chakra, su desempeño parecía promedio. Intencionalmente solo había aprobado las 2 primeras pruebas y apenas logró pasar la evaluación general. Lo hizo a propósito. A diferencia de Ino y los demás, no contaba con el respaldo de un clan prestigioso. Aunque tuviera talento, debía actuar con modestia. Era solo un plebeyo. Si se comportaba como un prodigio, Sarutobi Hiruzen no diría nada, pero Danzo. Ese hombre era impredecible. Kaito no quería llamar la atención de alguien tan peligroso como Danzo. En ese momento, no podía protegerse si lo atacaban. Lo que no sabía era que su comportamiento no había pasado desapercibido. Había sido observado atentamente desde los árboles por observadores silenciosos. Fuera de la academia, los ojos de Uchiha Itachi brillaron pensativo. ¿Ese chico, acaso ocultó su fuerza? Cuando regresó a casa, la noche ya había caído silenciosamente. Kaito sacó un gran trozo de carne de la cocina, lo cortó en trozos con facilidad y lo echó a hervir en una olla. Mientras se cocinaba la carne, entró en su espacio de entrenamiento personal. Él creó clones de sombra, cada uno concentrado en su propio entrenamiento especializado. Mientras tanto, Kaito practicaba el Rasengan que acababa de dominar. Con la mano derecha abierta, el chakra de su interior se expandió. Una espiral de chakra surgió, girando en el sentido de las agujas del reloj en su palma. En su centro, una esfera de chakra temblorosa comenzó a tomar vida. En el momento en que se solidificó, el flujo de aire circundante se disipó en un instante. Así que este es el Rasengan, murmuró Kaito, mirando la esfera giratoria. Auge. Golpeó el Rasengan contra el tronco de un árbol cercano. Se escuchó una fuerte explosión. El centro del tronco se derrumbó al instante, y un gran trozo fue destruido por la violenta rotación del chakra. No es de extrañar que se considere igual al Chidori, susurró Kaito. El resto de la noche transcurrió entrenando Rasengan. Tumbado en el tatami, Kaito, que había cerrado los ojos, los abrió de repente. Un destello penetrante brilló en su mirada. Eso fue rápido. 2 horas después, Kaito había comido la carne, regresó a su estera y se quedó dormido. A la mañana siguiente, después de lavarse y comer un desayuno rápido, Kaito se encontraba afuera de su casa. Estaba esperando a Ino para que pudieran caminar juntos a la academia. Antes no tenía motivos para hacerlo, pero ahora sí, así que no iba a desaprovechar la oportunidad. En cuanto a Yamanaka y Noichi, quien adoraba a su hija, ja. Eran vecinos y compañeros de clase. ¿Qué tenía de extraño ir juntos a la escuela caminando? Poco después, Ino salió de su casa. Tenía las mejillas un poco sonrojadas y parecía somnolienta. Ino. Saludó Kaito. Ino se animó un poco al verlo. Kaito. Buenos días. Capítulo 14. Date Bayo. Buenos días. Vamos. Tía Keiko. Adiós, tío Inoichi. Antes de irse, Kaito no olvidó despedirse de los padres de Ino. Adiós, Kaito. Por favor, cuida bien de Ino cuando llegues a la academia. Lo tengo, tía Keiko. Lo haré. El joven rostro de Kaito estaba lleno de seriedad. PFF. Al ver la expresión de Kaito, Yamanaka Keiko sonrió. Muy bien, vámonos. Si no, llegaremos tarde. Su conversación ignoró por completo a Yamanaka Inoichi, quien estaba cerca. En la dinámica familiar, la madre siempre tenía la sartén por el mango. Mientras se ganara su favor, se podría encargar del suegro más tarde. Mientras los 2 niños se alejaban, Yamanaka Inoichi apretó los puños, con las venas abultándose en su frente. Este mocoso. Como si no fuera suficiente, la siguiente escena hizo que su rostro se oscureciera aún más. Kaito se agachó, cargó a Ino, todavía aturdida, sobre su espalda y la cargó mientras se alejaba. PFFT. ¿Eres tan viejo y aún tienes celos de un niño? Kaito es un buen chico, gentil y atento. Será un gran esposo en el futuro. Yamanaka Inoichi. _ y Kaito no tenía idea de que su futura suegra acababa de darle una evaluación entusiasta. Simplemente no quería que Ino, medio dormida y tropezando, caminara así. Pensó que debería dormir un poco más. Cuando Kaito e Ino llegaron al aula, aún era temprano. Solo unos pocos estudiantes estaban charlando dentro. En el momento en que Kaito entró con Ino en su espalda, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Ignoró las miradas. Tras un rápido vistazo a la habitación, sus ojos se iluminaron. No esperaba que llegara tan temprano. Con una suave sonrisa, Kaito dejó que Ino lo guiara hasta un asiento. La bajó con cuidado y luego se giró para mirar a la chica que estaba sentada cerca. Tenía cabello corto color lavanda, piel clara ligeramente sonrojada y esos inconfundibles ojos blancos. El Byakugan. Así es. Ella era Yuga Hinata, la candidata a segunda esposa de Kaito. En la serie original, Hinata era el personaje femenino más querido por los fans. Eclipsaba con creces a la heroína, Sakura.
Para la mayoría de los hombres comunes, Hinata era la esposa perfecta. Amable, gentil, fuerte, suave por fuera pero decidida por dentro y profundamente leal. Honestamente, Kaito no le encontraba ningún defecto. Si había alguno, era que era demasiado amable. Hinata miró al chico que la observaba con curiosidad y se sonrojó. ¿Es él? ¿Me reconoció? Se sintió nerviosa y feliz al mismo tiempo, olvidándose momentáneamente de que Ino estaba sentada justo detrás de él. Su expresión era tan nerviosa que resultaba adorable. Esa timidez parecía completamente natural. Hola. Me llamo Ayanami Kaito. Espero que nos llevemos bien. Kaito extendió la mano con una sonrisa radiante. Tú también. Soy Yuga Hinata. Balbució, inclinando la cabeza mientras le estrechaba la mano tímidamente. Sus dedos se rozaron suavemente y el rostro de Hinata se puso carmesí, como una manzana madura. Kaito sabía lo que estaba pasando, pero aún así preguntó suavemente. Hinata, ¿estás bien? Tienes la cara muy roja, ¿te sientes mal? Él extendió la mano para tocarle la frente. Y como un termómetro que alcanza una temperatura crítica, los ojos de Hinata se pusieron en blanco y se desmayó. Kaito la atrapó y la colocó suavemente sobre el escritorio. Sonrió con ironía. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría intentado comprobar si se desmayaba por timidez o no. Ahora estaba atrapado. Ino, a su izquierda, seguía dormida. Hinata, a la derecha, se había desmayado. No podía moverse. Olvídalo. Apoyó la cabeza en la mesa y decidió echarse una siesta también. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, pero un repentino estallido de ruido sacó a Kaito de su sueño. Cuando abrió los ojos, el aula, antes vacía, ahora estaba llena de niños. Todos los asientos estaban ocupados. El Konoha y varios otros estudiantes de fondo de la serie original estaban allí. Ino y Hinata ya estaban despiertas. Ino estaba charlando con una chica de cabello rosa, Haruno Sakura. Hinata se sentó en silencio con la cabeza gacha, tal como era su costumbre. Justo entonces una figura entró en la habitación. En el momento en que apareció, el aula quedó en silencio. Hola a todos. Bienvenidos a la Academia Ninja. Iruka, seré su maestro durante los próximos 6 años. Iruka subió al podio con una cálida sonrisa. Al ver lo atentos que parecían los estudiantes, asintió con satisfacción. Esta clase parece muy bien educada. Debería ser fácil de manejar. Bueno, no perdamos el tiempo. Ya que todos somos compañeros de clase, deberíamos conocernos mejor. Nuestra primera lección de hoy es de presentaciones. Cada estudiante se pondrá de pie, dirá su nombre, sus aficiones y su sueño. Empezaremos por la primera fila. Tú, adelante. Mi nombre es y pronto, fue el turno de Naruto Uzumaki. Se puso de pie y gritó. Me llamo Uzumaki Naruto. Me encanta el ramen y odio esperar 3 minutos a que se cocine. Mi sueño es convertirme en Hokage y que toda la aldea me reconozca. En el momento en que Naruto terminó, murmullos se extendieron por la habitación, desdeñosos y burlones. Ja ja ja. ¡Qué broma! El zorro demonio quiere ser Hokage. Sí. Alguien como él debería desaparecer ya. Capítulo 15. Voluntad de fuego. Uno tras otro, los sonidos desagradables eran como agujas que perforaban el corazón de Naruto. Naruto tembló de ira y gritó. Definitivamente me convertiré en Hokage. Silencio. Silencio. Iruka gritó. Como Chunin y profesor, la autoridad de Iruka era innegable en el aula. En el momento en que habló, la risa alrededor de Naruto desapareció y el aula quedó completamente en silencio. Iruka se sorprendió un poco. No esperaba que Naruto tuviera semejante ideal. En ese momento, como muchos de los aldeanos que habían perdido a sus familias en el ataque de los 9 colas, odiaba a Naruto. Iruka solo dio una respuesta. Muy bien. Ese sueño es bastante ambicioso. Espero que Naruto-kun siga trabajando duro. Próximo. Uchiha Sasuke, Sakura y los demás se presentaron por turno. Pronto fue el turno de Kaito y los otros dos. Me llamo Yamanaka Ino. Mi afición son los arreglos florales. Mi sueño es abrir una gran floristería. Me llamo Ayanami Kaito. No tengo aficiones. Mi ideal es tener 2 esposas y vivir una vida tranquila. Mientras hablaba, sonrió y luego miró vagamente a Ino y a Hinata. Ino quedó sorprendida, visiblemente incómoda. Hinata, en cambio, reaccionó de forma distinta. Aunque al principio le gustaba Naruto, recientemente se había enamorado de Kaito. Aún así, este era su primer encuentro real. Con su Byakugan, podía ver claramente las expresiones sutiles y los movimientos de todos en la habitación. Como resultado, el rostro de Hinata se puso rojo carmesí, casi al punto de estallar. 3 líneas negras aparecieron en la frente de Iruka. Había pensado que la clase este año sería fácil, pero rápidamente se retractó. Siempre había algunos raros en cada grupo, pero la clase este año estaba llena de ellos. ¿Quiere una esposa a esa edad? 2, incluso.
¿Cómo puedo yo, que he estado soltera por más de años, vivir con eso? Miró a las dos chicas que estaban al lado de Kaito y recordó lo que acababan de decir. Espera un segundo, ¿acaba de intentar reclamar a la princesa Yamanaka y a la heredera Ikaga? Esa es una gran ambición. Iruka, un humilde ninja, sabía lo difícil que era entrenar para la gente común. ¿Y ahora este chico quería casarse con alguien de dos clanes importantes? Iruka solo tenía dos palabras en mente para Kaito. Jeje. Miró a Kaito con lástima y murmuró fríamente. Siguiente. Hinata, que estaba a punto de desmayarse de la vergüenza, perdió completamente la compostura cuando escuchó el grito de Iruka, y se desplomó. Kaito. Y Iruka. Y Kaito rápidamente atrapó a Hinata y la depositó suavemente sobre la mesa. No se preocupe, señor Iruka. Hinata-san solo está un poco tímida y se desmayó. Estaba hablando conmigo hace un momento. Estará bien después de descansar un poco. Iruka. Y había oído que la heredera del clan Ikaga era tímida, pero no hasta el punto de desmayarse. Bien entonces. Hinata-san, por favor descansa un momento. Siguiente estudiante. Y la clase continuó con cada estudiante presentándose. Con esto termina nuestra primera hora. El tercer Hokage dará una conferencia a continuación. Kaito frunció los labios. ¿Un sermón? Me suena más a lavado de cerebro. Después de un breve descanso, comenzó la segunda clase. El horario de clases en la academia era diferente al de su vida anterior. Había 3 clases al día, cada una de 2 horas, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Las mañanas se dedicaban a la teoría en interiores, mientras que las tardes se centraban en las prácticas al aire libre, entrenamiento de combate, control de chakra y elaboración de sellos. Acerca de minutos después, llegó el tercer Hokage, vestido con su túnica de Hokage y liderado por Iruka. Como líder de la aldea, rara vez interactuaba tan directamente con los estudiantes. Naturalmente, los niños estaban encantados. No presentaré al Hokage. Su presencia aquí ya es un honor. Ahora, demos la bienvenida al tercer Hokage con un cálido aplauso. Iruka fue el primero en aplaudir. El resto de la clase los siguió rápidamente, aplaudiendo con entusiasmo. La mayoría idolatraba al Hokage. Sarutobi Hiruzen observó sus rostros ansiosos y sonrió con dulzura. Estos eran los herederos de la voluntad del fuego. Hizo un gesto para pedir silencio y los aplausos se fueron apagando poco a poco. Iruka se mantuvo respetuosamente a un lado, asumiendo el papel de guardaespaldas. Ahora venía el verdadero propósito de Sarutobi Hiruzen: el adoctrinamiento. El anciano era un veterano político. Hablaba con pasión, contando historias desde el primer hasta el cuarto Hokage, describiendo la fundación, el crecimiento y la unidad de la aldea. Pero, por supuesto, solo compartió los aspectos heroicos y positivos. No se mencionó nada de la oscura historia de la aldea. Los niños estaban fascinados y sus ojos brillaban de admiración. Desde su asiento, Kaito puso los ojos en blanco en el momento en que Hiruzen miró hacia otro lado. Si no hubiera leído el manga, quizá habría creído todas esas tonterías. Para usar una frase que alguna vez fue tendencia en línea. No confío en ti, viejo. Eres demasiado astuto. Escúchalo, claro. ¿Creerlo? Nunca. Kaito no sabía cuánto tiempo había estado soñando despierto hasta que Hinata y no tiraron de su manga. Salió de su letargo y miró a su alrededor confundido. Hokage-sama te está llamando. Susurró Ino. Kaito miró hacia arriba y vio a Sarutobi Hiruzen mirándolo amablemente. Tercer Hokage-sama. Estoy aquí. Kaito se levantó rápidamente. Hijo, ¿puedes decirme qué es la voluntad del fuego? Eso es fácil. ¿Qué clase de fan de Naruto sería si no conociera esta línea? Kaito fingió emoción y respondió con confianza. Donde las hojas danzan, el fuego perdura. Las llamas seguirán iluminando el pueblo y permitirán que broten nuevas hojas. Sarutobi Hiruzen tembló levemente y murmuró para sí mismo. Donde las hojas revolotean, el fuego seguirá ardiendo. El fuego seguirá iluminando el pueblo y haciendo que broten nuevas hojas. Su rostro se iluminó. No esperaba que un niño recitara palabras tan filosóficas. Capítulo 16. Yo, Uchiha Sasuke, te reconozco. Cuanto más piensas en esta frase, más filosófica se vuelve. ¿No está hecha a medida para la voluntad del fuego? Originalmente, Sarutobi Hiruzen solo quería darle una lección al niño que se atrevió a distraerse en su clase. Inesperadamente, este niño le dio una gran sorpresa. Miró a Kaito con atención, como si hubiera descubierto un tesoro. Hijo. ¿Cómo te llamas? Este es el heredero de la voluntad del fuego. Ayanami Kaito. ¿Su apellido es Ayanami? Así que es descendiente de Zero. Bien. Bien. La respuesta de Kaito es muy buena. Debes recordar esta frase. Explica a la perfección qué es la voluntad del fuego. Por favor, toma asiento, Kaito-san. Después de decir eso, Sarutobi Hiruzen reanudó su conferencia con renovada energía.
Kaito dejó escapar un largo suspiro, tras haber engañado finalmente al anciano. No esperaba que Sarutobi Hiruzen fuera tan mezquino y se metiera con él. Durante el resto del tiempo, Kaito no se atrevió a distraerse nuevamente. No quería que el Hokage lo atacara una segunda vez. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, y el telón finalmente cayó con las palabras de Iruka. Despidámonos del tercer Hokage. Ya era mediodía. Kaito, Ino y Hinata comieron las loncheras que trajeron de casa y descansaron un rato. Luego llegó el momento del entrenamiento al aire libre. El sol de primavera no era tan fuerte como el de verano, era suave y cálido. En el campo de entrenamiento, más de 30 niños y niñas se alinearon en 2 filas. Iruka se acercó llevando un pergamino. Hoy elegiremos al mejor estudiante de nuestra clase. Las reglas son sencillas. Entrenamiento de combate real. Quien gane será el mejor estudiante del año. Quien no esté interesado en competir, hágase a un lado ahora. Tan pronto como terminó de hablar, más de la mitad de los estudiantes se salieron de la fila. Todas las chicas se retiraron. No les interesaba la competencia. Algunos chicos también se apartaron, la mayoría claramente sin confianza. Pero algunos estaban ansiosos por probar su fuerza, como Kiba y Naruto. Por supuesto, hubo un par de excepciones. El perezoso Shikamaru, el gourmet Choji y Kaito. Cuando Iruka vio cuántos habían retrocedido, la comisura de su boca se torció. Su rostro palideció al instante. Entonces, estalló. Las niñas pueden quedarse fuera. Pero todos los niños deben participar. Sin darle a nadie más la oportunidad de protestar, Iruka anunció el primer combate. Primer partido. Uchiha Sasuke contra una selección aleatoria. No hacía falta decir quién ganaría. La verdad era que no había una gran diferencia de fuerza entre ellos. Aún eran niños. Pero Uchiha Sasuke ya había refinado su chakra. Incluso si aún no conocía ninjutsu, agregar chakra a sus golpes le dio un impulso de fuerza. No mucho después, la batalla terminó con Sasuke levantando su orgullosa cabecita en señal de victoria. Se sucedieron partidos. Pronto, Kaito escuchó su nombre. Ayanami Kaito contra Nara Shikamaru. Kaito y Shikamaru se miraron a los ojos. Una chispa de travesura pasó entre ellos. Iruka se alegró de verlos tan entusiasmados. Su decisión anterior de repente parecía justificada. ¿Cuándo se motivaron tanto estos dos?, preguntó Ino, desconcertada. ¿Quién sabe?, murmuró Shikamaru, masticando una papa frita. Quizás nos admiremos mutuamente o algo así. Kaito. Buena suerte. Lo animó Hinata con un suave susurro, apenas audible. Ambas partes, hagan el sello de la confrontación. Kaito y Shikamaru siguieron las instrucciones. Muy bien. Comiencen. Gritó Iruka. Casi al instante, Kaito y Shikamaru gritaron. Maestro. Me rindo. Al unísono. Iruka. Y Shikamaru. Y Ino se dio una palmada en la frente. Lo sabía. Estos dos idiotas, Shikamaru, déjame este. Habrá muchos más combates más adelante, dijo Kaito. Kaito, sabes que odio las molestias. Tú toma este, yo tomaré el siguiente. Está bien, te quedas con el siguiente. Trato. Decidieron casualmente el resultado del partido como si nada. Mientras tanto, el rostro de Iruka se oscureció, casi negro por la furia. Maestro Iruka. No me rendiré más. Dijo Kaito rápidamente, levantando la mano. Ustedes dos, mocosos, creen que esto es una broma. Fuera. Ambos fracasaron. Rugió Iruka como un león. Kaito y Shikamaru hicieron una mueca por el gran volumen. Después de echarlos a ambos del campo, Iruka apretó los dientes y dijo, próximo partido. Y nueva regla. No se permiten más derrotas por incomparecencia. Lanzó una mirada penetrante hacia Kaito y Shikamaru, quienes estaban a un lado luciendo completamente despreocupados. A Shikamaru no le importó. Rendirse era parte de su ser. Heredó no solo la brillante inteligencia de su padre, sino también su actitud relajada. En cuanto a Kaito, su decisión era simple. Aún estaba débil. Era más inteligente ir a lo seguro y fortalecerse poco a poco. Al final, solo Sasuke y Kiba permanecieron en el campo. Ambos eran niños y habían comenzado a aprender el control del chakra, por lo que la diferencia de fuerza no era demasiado grande. Su estilo de lucha era bastante sencillo. Golpe contra golpe, resistencia bruta. Pronto, ambos estaban cubiertos de moretones y cortes. Y entonces, sucedió algo inesperado. Fue un drama Uchiha clásico. Sasuke, incluso a esa edad, ya dominaba el arte de causar una buena impresión. No quería usar este movimiento, pero te lo has ganado. Yo, Uchiha Sasuke, te reconozco. Declaró dramáticamente. De pie frente a Kiba, Sasuke adoptó una pose arrogante. Su expresión era fría y llena de orgullo, lo que resultaba un poco ridículo dada su pequeña figura. Aún así, nadie en la clase se rió. Todos tenían la mirada fija en Sasuke, o mejor dicho, en sus manos. Capítulo 17.
6 estilos de la marina. Sus manos cambian de un lado a otro en diferentes posiciones. Eso es. Los ojos de Kaito brillaron. No era desconocido para él. Tras regresar al mundo real, solía practicarlo cuando tenía tiempo libre. ¿Sello? Shikamaru ya no parecía perezoso. El clan Uchiha es realmente extraordinario. De ninguna manera. Imposible. Algunos estudiantes también exclamaron en shock. Entonces. Esa técnica de sello manuales y Iruka también estaba muy sorprendido. Mientras todos miraban con incredulidad, Sasuke estaba a punto de terminar su sello de mano. Sonrió cruelmente y gritó: estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Todo el chakra de su cuerpo se elevó a su boca, y una pequeña bola de fuego de aproximadamente medio metro de diámetro estalló desde sus labios, dirigiéndose hacia Kiba, que estaba no muy lejos. Kiba se quedó paralizado. Estaba tan aturdido por los sellos de Sasuke que olvidó moverse. La bola de fuego se dirigía directamente hacia él. Algunos estudiantes finalmente reaccionaron. Cuidadoso. Quítate del camino. Tras soltar la bola de fuego, Sasuke se desplomó. No le quedaban fuerzas para cancelar la técnica. En el momento crítico, Iruka apareció frente a Kiba y desvió la bola de fuego de un solo golpe. Frunció el ceño mientras observaba al inconsciente Sasuke Uchiha. Otro genio ha aparecido en el clan Uchiha. Al ver que el peligro había pasado, Kiba jadeó y suspiró aliviado. Declaró Uchiha Sasuke ganador de este concurso. Sellaremos la reconciliación mañana. Termina la clase. Las palabras de Iruka devolvieron a la realidad a los atónitos estudiantes. Recogió el cuerpo inconsciente de Sasuke y, como un borrón, corrió hacia la sala médica. Eso fue ninjutsu. ¿Uchiha Sasuke realmente puede usar ninjutsu? Cuando Iruka se fue, los estudiantes estaban entusiasmados. En la puerta de la escuela, Kaito se despidió de Shikamaru, Choji y Hinata, luego caminó a casa con Ino. En el camino, Ino piaba como un pajarito feliz, su parloteo casi cansaba los oídos de Kaito. Al llegar a su puerta, se despidieron. Antes de irse, Kaito sonrió y dijo: mañana vienes a cenar, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? Recuerdo que una vez hiciste una albóndiga gigante. Sí, esa. Ino se tocó la barbilla pensativa, ya babeando un poco. Esas eran albóndigas de la 4 Felicidad, pequeña gourmet. Kaito le pellizcó la nariz suavemente. Oye. Deja de tocarme la nariz. Ino levantó la barbilla con expresión molesta. No te enojes. Mañana te haré más. Pero no llegues tarde. Kaito negó con la cabeza, riendo. Conocía bien el comportamiento de Ino. Lo hacía cada vez que quería más comida. Efectivamente, Ino se animó. Pues haz un montón. Voy a comer un montón. Ella extendió los brazos en un gesto exagerado. Entiendo. Después de asegurarse de que Ino llegó a casa sana y salva, Kaito se dio la vuelta y caminó hacia su propia casa. Oficina del Hokage. El tercer Hokage se sentó erguido en su silla, escuchando atentamente. Iruka estaba a su lado, contándole en detalle todo lo que había sucedido en la Academia Ninja esa tarde. Finalmente, Iruka terminó. Hokage-sama, eso fue lo que pasó. Uchiha Sasuke fue llevado de vuelta al complejo del clan antes de que yo llegara. Bien hecho. Sigue guiándolos con cuidado. Son los herederos de la voluntad del fuego. Sí, señor. Después de unas cuantas palabras más de aliento, Sarutobi Hiruzen despidió a Iruka. Una vez solo, Hiruzen se levantó y miró por la ventana. Estaba mirando hacia el complejo Uchiha. Su mirada era pensativa y distante. Dio profundas caladas a su larga pipa, llenando la habitación de humo como una neblina. Solo cuando la llama de la pipa se apagó murmuró suavemente. El hijo de Fugaku, tal vez tenga potencial. Tras enterarse Sarutobi Hiruzen de los acontecimientos, los demás clanes pronto lo supieron también. Muchos de sus hijos también asistieron a la academia. Los niños no eran muy buenos guardando secretos. Compartían todo lo que sucedía en el momento en que llegaban a casa. La noticia de la exhibición de Uchiha Sasuke se extendió rápidamente entre los jefes de los clanes. ¿Su reacción? Unos cuantos comentarios suaves como, digno del hijo de Fugaku, y nada más. Cada uno de ellos había sido un genio en su época. Habían luchado en la segunda o la tercera gran guerra ninja. Durante esas guerras, incluso niños de 5 o 6 años eran enviados al campo de batalla. Comparado con eso, un niño que podía usar un solo ninjutsu y luego se desmayaba, no era impresionante. No cuando se compara con personajes como Uchiha Itachi o Uchiha Shisui. Kaito no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la aldea. Estaba tumbado en el tatami, absorto en su espacio de entrenamiento personal. Como de costumbre, había creado 15 clones de sombra. 10 entrenaban con la fruta del rayo, 3 se dedicaban a dominar el Rasengan y los 2 últimos se centraban en el entrenamiento físico. El cuerpo real de Kaito estaba refinando chakra. Después de 2 horas, se detuvo. Sus células le dolían de fatiga.
Luego, centró sus pensamientos en dominar los 6 estilos, un poderoso sistema de artes marciales de otro mundo. Los 6 estilos eran técnicas secretas utilizadas originalmente por los marines, desarrolladas y refinadas durante generaciones como base para una fuerza abrumadora. Capítulo 18. Afeitado. Los 6 estilos de la marina son Shave, Iron Body, Paper Air, Moon Step, Tempest Kick y Finger Gun. El principio detrás de cada uno es muy simple, por lo que no entraremos en detalles aquí. Para entrenar los 6 estilos, la fuerza física es esencial. Dada la condición física actual de Kaito, debería cumplir con los requisitos básicos para practicarlos. Después de todo, no estaba seguro de cómo su habilidad física se comparaba con la de otros, especialmente aquellos del mundo de Naruto. Como es bien sabido, el mundo de One Piece pone énfasis en el entrenamiento físico, mientras que Naruto se centra más en el ninjutsu. Para usar una analogía, el mundo de One Piece es como un batallón de tanques, mientras que el mundo de Naruto es como un equipo de magos que lanzan jutsus desde la retaguardia. Hay una razón por la que Kaito decidió practicar los 6 estilos. Es por las 8 puertas. Quería usar los 6 estilos de la armada como base para ganarse el derecho a entrenar en las 8 puertas, esa técnica de taijutsu casi mítica que Midgumi casi usó para cambiar el curso de la guerra. Un arte de taijutsu de rango S excepcional del mundo de Naruto. De esta manera, Kaito podría algún día utilizar esa técnica sin que pareciera demasiado fuera de lugar. El principio de las 8 puertas es simple. Es una técnica que elimina los limitadores naturales del cuerpo, permitiendo liberar una fuerza explosiva impulsada por los chakras. El sistema circulatorio de los chakras tiene puntos que restringen y regulan el flujo de los chakras. Estas son las 8 puertas. La puerta de la apertura, la puerta del descanso, la puerta de la vida, la puerta del dolor, la puerta del límite, la puerta de la visión, la puerta del maravilla y la puerta de la muerte. Las ubicaciones de las 8 puertas no fueron difíciles de identificar, y Kaito logró localizarlas poco después de obtener acceso al espacio de entrenamiento. En lugar de abrirlos inmediatamente, utilizó el rayo dentro de su cuerpo para estimular y templar los puntos de la puerta, haciendo más fácil abrirlos en el futuro. Su cuerpo aún era demasiado joven para soportar toda la tensión de ese taijutsu definitivo. Tenía sus propios planes para las 8 puertas, pero esa es una discusión para otro momento. Por supuesto, las 8 puertas aún estaban muy lejos. Su objetivo inmediato era dominar los 6 estilos. Necesitaba ver si el taijutsu estilo One Piece podía funcionar en el mundo de Naruto. El mejor lugar para empezar era afeitarse. El afeitado es la base tanto de Moon Step como de Tempest Kick entre los 6 estilos. Una vez que domines Shave, los demás serán mucho más fáciles de aprender. El principio de Shave es pisar el suelo a una velocidad extremadamente alta, docenas de veces en poco más de un tercio de segundo. Segundos, generando una fuerza explosiva para lanzarse hacia adelante a gran velocidad. Es esencialmente el equivalente a la técnica de desplazamiento corporal en el mundo de Naruto. Kaito poseía los poderes de la fruta del trueno y ya había desarrollado su propia técnica de destellos corporales de estilo relámpago. Su velocidad y alcance superaban ampliamente a Shave. Para él, Shave era más una referencia que un movimiento necesario. Bang. 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 Kaito comenzó a practicar el principio del afeitado. Una tras otra, se formaron huellas en la tierra alrededor del bosque. Estallido. Después de dejar otra huella en el suelo, Kaito frunció el ceño. ¿Aún no funciona? ¿Acaso mi cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte? Acababa de pisotear el suelo más de 10 veces en un segundo, pero su cuerpo no se había movido en absoluto. ¿Será que el taijutsu de One Piece simplemente no funcionó en el mundo de Naruto? Oh. No. Los ojos de Kaito se iluminaron con la comprensión. Afeitarse requería pisotear docenas de veces. Segundos solo había logrado un poco más de 10 en un segundo completo. Supongo que la brecha todavía es demasiado grande, murmuró Kaito, sumido en sus pensamientos. Quitémonos las pesas. Con eso, Kaito quitó las pesas de entrenamiento de su cuerpo. Estallido. El golpe sordo que siguió hizo temblar todo el suelo. Las hojas cayeron de los árboles como lluvia, agitadas por el impacto, volviendo la escena momentáneamente majestuosa. Bañado en el aroma de hojas trituradas, la frustración anterior de Kaito se disipó, reemplazada por una energía renovada. ¿Realmente se siente diferente sin las pesas?, sonrió. De repente, su aura aumentó. Un destello de determinación iluminó sus ojos. Afeitar. Kaito gritó y pisoteó a la velocidad del rayo. Un rastro de imágenes residuales permaneció en su lugar. Zumbido. En el instante siguiente, Kaito desapareció de su posición y reapareció a medio metro de distancia. Funcionó. Sonrió. Había logrado pisotear casi 30 veces en ese instante, concentrando toda su mente en un estado de trance. Solo tenía un pensamiento. Más rápido. Más rápido.
Más rápido. Cuando volvió en sí, su cuerpo ya se había movido medio metro. Ese medio metro fue suficiente para dejar extasiado a Kaito. Significaba que las técnicas físicas al estilo de One Piece podían funcionar en el mundo de Naruto. El tiempo voló mientras Kaito entrenaba obsesivamente. Sin darse cuenta, habían pasado 10 días. Había pasado 10 días perfeccionando Shave. Y ahora, tras tanto esfuerzo, por fin podía hacer que su clon de sombra continuara el entrenamiento. Un momento después, una ola de mareo lo golpeó. En el tatami, Kaito abrió lentamente los ojos. Sistema. Puedes dejar de cambiarme de posición así. Cada vez que lo haces, mi vista se vuelve borrosa. Silencio. Ay, los sistemas de los demás son tan amables, siempre se muestran amigables con su anfitrión. El mío es como un bloque de piedra. Aparte del sistema activado inicial, no ha dicho ni una sola palabra. Tan distante. Más silencio. Está bien, está bien. Tú ganas. Tú mandas. Murmurando para sí mismo, Kaito agarró un poco de carne para reabastecerse y luego fue directo a la cama. A la mañana siguiente, Kaito llevó a Ino a clase como siempre. En el camino, terminó llevándola de nuevo a la espalda, lo que provocó que los transeúntes dejaran caer la comida del susto. La vida en la Academia Ninja era terriblemente aburrida, pero Kaito no tenía otra opción. No podía permitirse el lujo de actuar como un genio. Capítulo 19. La masacre del clan Uchiha. Un día, 2 días y pasa la primavera y llega el invierno, se va el invierno y vuelve la primavera, y en un abrir y cerrar de ojos, un año entero ha transcurrido en silencio. Durante el último año, Kaito había vivido una rutina sencilla. Ir y venir entre su casa y la Academia Ninja. Al mismo tiempo, había cargado a Ino en su espalda casi todos los días, despertando la envidia de muchos de sus compañeros de clase masculinos. Ese año, Sasuke Uchiha brilló en la escuela, quedando primero en todas las competiciones y ganándose la admiración de muchos. Mientras tanto, Kaito se mantuvo muy por debajo del radar, siempre cerca del final de la clasificación de la clase. Pero eso había sido parte de su plan. Funcionó a la perfección. Nadie le prestó atención. Cuando se mencionó su nombre, la gente simplemente negó con la cabeza y siguió adelante. Y así, Kaito sobrevivió el año completamente desapercibido. Ese año marcó el año número 1 de la aldea oculta de la hoja. Al mismo tiempo, Kaito hizo grandes progresos. Después de todo, aunque solo había pasado un año afuera, había sido el equivalente a 10 años dentro del espacio de entrenamiento del sistema. 10 años. Eso es un cuarto o incluso un tercio de la vida promedio de un shinobi durante el período de los reinos combatientes. Registro del sistema. Ayanami Kaito era 7. Linaje. 1% clan Senju límite de linaje. Fruto del trueno, despertado, Taijutsu. Chunin de élite, puede combinarse con el Chunin de élite con el modo chakra del rayo, chakra. Chunin de élite ninjutsu. Técnica de clonación, técnica de transformación, técnica de sustitución, gran bola de fuego, Chidori. Fuerza general. Quasi Kage, entre Chunin de élite y nivel Kage, eso es lo mucho que había crecido Kaito a lo largo del año. En cuanto al Taijutsu, debido a su pequeño tamaño, solo pudo ascender de Chunin a Chunin élite. Eso ya era toda una hazaña para un niño de 7 años. En cuanto al chakra, después de 10 años de refinarlo diariamente dentro del espacio del sistema, sus reservas eran vastas y extremadamente refinadas. Había eliminado todas las impurezas y ahora comprimía su chakra regularmente para mejorar su densidad y potencia. Su chakra era de primera calidad, incluso entre los Chunin de élite. También dominaba por completo los 6 estilos de la marina. Su número máximo de clones de sombra aumentó de 15 a 30. Sin mencionar su uso de la fruta del trueno. Su dominio de las habilidades de relámpago de Enel, combinado con las técnicas de liberación del rayo de Sasuke, se había vuelto extremadamente competente. Últimamente, incluso experimentaba con habilidades electromagnéticas, inspirado por Misaka Mikoto. Sus relaciones con Ino y Hinata también se habían profundizado significativamente a lo largo del año. Quebrar. En ese momento, la puerta principal se abrió con un crujido y entró Ino. Pensé que no estabas en casa. Gritó, sorprendida cuando Kaito salió de la cocina. Estaba preparando tu plato favorito. Albóndigas estofadas, dijo con una sonrisa. ¿Está listo? Los ojos de Ino brillaron de emoción. Ya está hecho. Ve a lavarte las manos. Oh. Ino se apresuró a ir al baño con facilidad practicada. Unos momentos después, regresó, prácticamente rebotando de anticipación, y se sentó a la mesa en el comedor. A Kaito le pareció divertido su entusiasmo. No la hizo esperar. Sacó la olla humeante y la puso en la mesa frente a ella. Come, dijo mientras le servía un vaso de agua. ¡Qué rico! Exclamó Ino entre bocado y bocado. Sus mejillas se inflaron de forma adorable y sus labios estaban manchados de salsa, completamente absortos en la comida, como una pequeña gourmet.
Cuando la olla estaba casi vacía, dejó los palillos y se frotó la barriga con un suspiro de satisfacción. Entonces frunció el ceño, cambiando de expresión en un instante. Uf, tendré que volver a casa y ponerme a dieta otra vez. Kaito rió entre dientes, cogiendo una servilleta para limpiarse la boca. Entonces deberías haber comido menos. Casi te acabas la olla. No pude evitarlo. Lo haces demasiado bueno. Hizo un puchero. ¿En serio, por qué cocinas tan bien? Si abrieras un restaurante en Konoha, estaría lleno todos los días. No abriré un restaurante. ¿Por qué no? Ganarías una fortuna. Kaito se inclinó hacia adelante y le pellizcó la nariz suavemente, sonriendo. Porque solo cocino para la gente que me cae bien. ¿Los demás? Olvídalo. Auge. La mente de Ino se quedó en blanco. Su bello rostro se tornó rojo brillante como una manzana madura. Los niños en el mundo de Naruto maduran temprano. A los 7 años, Ino ya tenía una comprensión básica de las emociones y el afecto. HMPH. Me da igual. Ya no te hablo. No sabía que hubiera gente en este mundo a la que no le gustara el dinero. Resopló con el rostro enrojecido, pero por dentro sentía un dulce corazón. Kaito sonrió sin responder. Podía sentir el calor que irradiaba. Ino, nerviosa bajo su mirada, cambió rápidamente de tema. Debería irme. Ah, y no salgas de casa en los próximos días si no es necesario. ¿Qué pasa? El tono de Kaito se volvió serio ante su cambio. Escuché que un genio del clan Uchiha murió. Cuídate y no salgas ahora mismo. Está bien, está bien. Escucharé a mi Ino en todo, bromeó. HMPH. Ya no te escucho. Me voy. Su rostro se puso aún más rojo. Murmuró las palabras tímidamente y luego corrió hacia su casa. Como siempre, Kaito esperó hasta que ella estuvo sana y salva dentro antes de regresar a su propia casa. ¿Murió un genio del clan Uchiha? La mirada de Kaito se tornó pensativa. Shisui ya está muerto, eso significa que la noche de Itachi, la masacre del clan Uchiha, ocurrirá en los próximos meses. Capítulo 20. Ninjutsu estilo fuego. Quizás sea hora de hacer un plan. Tenía chakra de naturaleza de fuego, pero aún no tenía técnicas poderosas de liberación de fuego que demostrar. El clan Uchiha, por otro lado, era famoso por su devastador ninjutsu de fuego. Kaito admiraba desde hacía tiempo los ataques de fuego a gran escala, como la gran aniquilación de fuego y la gran bala de llamas de fuego, que Madara utilizó durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Ahora que el clan Uchiha estaba al borde de la aniquilación, pensó que era mejor que él se beneficiara de ello, en lugar de dejar que ese viejo conspirador de Danzo pusiera sus manos en todo. Aún así, no era un movimiento que pudiera hacer con prisa. Después de todo, su fuerza actual era solo la de un Quasi Kage. Uchiha Itachi, quien llevaría a cabo personalmente la masacre, y Uchiha Obito, el verdadero cerebro, eran ambos de nivel Kage o superior. Kaito estaba seguro de que Obito ya había alcanzado el nivel de Super Kage. Intentar robar las técnicas del estilo fuego de los Uchiha era básicamente caminar hacia un infierno llameante con las manos desnudas. Parece que no puedo retrasar esto por más tiempo, murmuró para sí mismo. Mientras reflexionaba sobre los riesgos, Kaito tragó el último bocado de su albóndiga de cabeza de león. Después de limpiar, se recostó en el tatami y entró al espacio de entrenamiento. Esta vez, en lugar de su habitual entrenamiento físico o sparring, se sentó con las piernas cruzadas para concentrarse. Sus reservas de chakra habían alcanzado el nivel de un Jonin de élite, pero su crecimiento físico se había estancado. Hasta que su cuerpo madurara más, un mayor progreso en destreza física solo supondría una carga innecesaria para su sistema. Así que el único camino viable a seguir era su chakra. En su vida anterior, había leído muchas novelas en las que los protagonistas comprimían su energía interna de gas a líquido, incluso a forma sólida, mejorando así tanto la calidad como el control. No estaba seguro de cuán realista fuera ese método, pero ahora se encontraba en una situación similar. Ya había refinado su chakra hasta alcanzar una forma muy pura. El objetivo ahora era comprimirlo hasta convertirlo en líquido. Para una persona promedio, intentar esto sería sumamente peligroso. Un solo error podría dejarla inválida para siempre. Entonces Kaito usó clones de sombra. Formó un sello y separó la mitad de su chakra. Estallido. Una bocanada de humo y luego un clon idéntico a él apareció frente a él. Hola. ¿Qué pasa, jefe? Preguntó el clon con indiferencia. Kaito explicó su idea en detalle. Entendido. Déjamelo a mí. El clon se sentó y comenzó el intento de compresión. Kaito monitoreó de cerca cada movimiento. Estallido. El clon de sombra explotó en humo. En ese instante, Kaito absorbió sus recuerdos. El clon había comprimido imprudentemente el chakra, provocando un colapso interno y desapareciendo instantáneamente. Kaito frunció el ceño. ¡Qué bruto! ¿Quién te dijo que te apresuraras tanto? Después de descansar y recuperar su chakra, invocó otro clon. Esta vez, advirtió.
Ten paciencia. Lento pero constante. Entendido, cuerpo real. Respondió el clon con seriedad. Resistió media hora antes de disiparse también. Kaito revisó los comentarios. La compresión causa un dolor leve. Bien, repitamos. Estallido. Día tras día, Kaito experimentaba únicamente con la compresión de chakra. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. En el espacio de formación habían transcurrido 2 meses. Durante este tiempo, perfeccionó el proceso de compresión, transformando el chakra gaseoso en líquido. Incluso estuvo a punto de formar con éxito un clon de sombra de chakra líquido. Fracasó en el último paso, pero eso no lo desanimó. La teoría era sólida. Estallido. Invocó a otro clon y le explicó la técnica verbalmente, solo para estar seguro. 1 día. 2 días. Otra semana. De repente, los ojos de Kaito se iluminaron de emoción. Éxito. Extendió sus manos, sintiendo el chakra denso y fluido dentro del clon. Después de cancelar el clon, toda la experiencia se descargó en su mente como un archivo. Por fin, exhaló, satisfecho. Ahora me toca a mí. Estallido. Él creó clones de sombra y se les asignaron sus rutinas de entrenamiento habituales. Su cuerpo principal entró en modo de reposo para conservar chakra. Faltaban 3 días para su próxima salida programada. Según los recuerdos de sus clones, el entrenamiento en chakra líquido requería mucha atención y tiempo, 2 cosas que no tendría una vez iniciada la misión. La noche siguiente, después de la escuela, Kaito corrió a casa ansioso. Se acostó sobre el tatami y entró en el bosque de simulación dentro del espacio de entrenamiento. Sentado con las piernas cruzadas, repasó mentalmente todo el proceso de creación del chakra líquido. Paso 1. Compresión. Pero no todo a la vez. Lento y constante. Como cocer una rana en agua tibia. Sentía cierta molestia en el centro del cuerpo. Era normal. En cuanto empezaba el dolor, se componía durante 2 minutos más y paraba. Esto le daría a su núcleo de chakra la oportunidad de adaptarse a la presión. Durante esta fase de recuperación, se relajaba y evitaba cualquier estimulación. Tras un día de descanso, el dolor desaparecía. Kaito siguió este proceso cuidadosamente. Comprimir. Esperar. Relajar. Repetir. Al final de una semana, su chakra se había comprimido y la energía que una vez fue azul claro ahora tenía un distintivo tinte azul oscuro. Sigue, murmuró Kaito, completamente concentrado. Solo un poco más. De repente, se detuvo. Su frente empezó a sudar. Acababa de recordar algo importante.